Saludarlos a todos, tengan muy buen día, qué bueno encontrarnos una semana más en nuestro curso de Derecho Civil. Le agradezco mucho por estar en sintonía desde temprano y vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Recordemos que lo último que platicamos fue sobre todo cómo se celebra el matrimonio respecto a la redacción del acta de matrimonio y todos esos actos que deben de cumplirse en el acto de celebración. Y allí nos dio bastante chance de poder, en su caso, el poder ahondar sobre esa celebración. Ahora les quisiera pedir favor que pudiéramos ubicarnos en la parte donde vamos a ver quién puede celebrar el matrimonio y cuáles son las obligaciones previas, inmediatas y posteriores a la celebración del mismo. Concretamente, esto lo tenemos en la página, si quiere verlo, para verlo de una manera más concreta, lo tenemos en la página número, porque como estamos dentro de la sesión, página 39, mejor vámonos de una vez a la página 39 de su material, y le quisiera comentar que necesitamos estar en nuestro Código Civil, y en el Código Civil vamos a utilizar nuestro artículo número, ahorita le digo, 92, número 92. Así que ubicámonos todos, 92 y página 39 del material. Le voy a dar un chancecito ahí para que pueda usted ubicarse. Muy bien. Vaya. Habiendo estado ya ubicados, quisiera pedirle por favor que viera el epígrafe de este artículo, artículo 92. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. Subráyelo, por favor. Y entonces le quiero comentar que esa puede ser la pregunta. Funcionarios que puedan autorizar el matrimonio. Subraye conmigo. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga de sus veces, por un notario hábilmente para el ejercicio de su profesión y, siguiente, también podrán autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esta facultad otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. Si usted se da cuenta, ahí incluye toda esta serie de opciones o alternativas que se tienen, la cual le pido que enumere conmigo. Póngale 1, alcalde municipal. Póngale 2, concejal que haga de sus veces. Póngale 3, notario hábil legalmente. Póngale 4, ministro de cualquier culto. Después vamos a poner otra anotación, pero de momento veamos este. Y entonces esa sería la pregunta de privado. Compañero, ¿qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio? Y usted se da cuenta, el alcalde, y ahora con el concejal. Le voy a comentar. Realmente el código lo que regula es el concejal que haga las veces del alcalde. Y en este caso, cuando el alcalde municipal no está, pues un concejal suple esta circunstancia. Ahora, en el donde le puso 2, concejal que haga de sus veces, le quiero pedir por favor que haga una relación al artículo 49 de la Constitución. Haga una relación al artículo 49 de la Constitución. Háganle una relación al artículo 49 de la Constitución. Muy bien. En el artículo 49 de la Constitución, subraye por favor ahí, matrimonio. Matrimonio. Subraye. El matrimonio podrá ser autorizado por alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. En el 49, enumere por favor 1 alcaldes, 2 concejales, 3 notarios, 4 ministros de culto. Si usted se da cuenta, en la Constitución no limita de alguna manera la función del concejal para la celebración del matrimonio. No se la está limitando tal cual. Así que si pudiera
ser una respuesta en privado, ¿verdad? Compañero, ¿qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio? El alcalde, el concejal, el notario y el ministro de culto. En este orden de ideas, lo que le digo es que no es necesario que diga que haga de sus veces. Y si le preguntan sobre este punto, ¿verdad? Mire, pero el concejal puede siempre o solo cuando está sustituyendo al licenciado, es que la Constitución justamente permite y faculta al concejal también hacerlo. Así que bastaría con que usted enumere alcalde, concejal, notario y ministro de culto. Ahora, esa sería la respuesta de privado. Voy a hacer todavía otra anotación. En el ministro de culto debidamente autorizado, que es el número 4, puede hacerle, le voy a enfocar para que usted copie completo puede hacerle la siguiente relación. Es larguísima, yo hacia que busque, busque dónde. Acuerdo gubernativo 263-85. Es largo, ¿yo? Así que este significa reglamento para autorizar a ministros de culto, de los cultos, no, a ministros de los cultos, muy bien, ahí está, acuerdo gubernativo, reglamento para autorizar a ministros de culto debidamente registrados para celebrar matrimonios con efectos civiles. Ahí se lo dejo un ratito. Acuerdo gubernativo 263-85, reglamento para autorizar a ministros de culto debidamente registrados para celebrar matrimonios con efectos civiles. Y por si usted quisiera tenerlo, ahorita voy a ver si se lo reenvío. Un segundito. Ah, ya se le fue. Este hay que llevarlo al privado y leerlo, ¿verdad? En ese orden de ideas, y donde si quiere, donde le puso 4, donde dice, hay una parte donde dice que tenga esta facultad por autoridad administrativa. Donde dice autoridad administrativa, es un gusto, Anaí, donde dice autoridad administrativa, póngale un comentario que diga Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Póngale un comentario que diga Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Póngale un comentario que diga Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Excelente. Muy bien. Y entonces, le vuelvo a decir que la respuesta de privado es sencilla, ¿verdad? ¿Qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio o quién puede autorizar el matrimonio? El matrimonio puede ser autorizado y vamos a decir por el alcalde, el concejal, el notario y el ministro de culto debidamente autorizado. Compañero, ¿y quién autoriza al ministro de culto? Licenciado, lo autoriza y esto es algo muy relevante, ¿verdad? El Ministerio de Gobernación. Y ahí lo dejamos. Todavía le va a poner usted un número, si quiere, en la orilla de su artículo número 92, póngale con letra pequeña esto, mire, 5, jefe de la plaza o de un cuerpo militar. Puede ponerle incluso, se lo voy a poner aquí, como dice el código que es lo mismo, ¿verdad? Jefe del cuerpo
o de la plaza. Jefe del cuerpo o de la plaza, que es lo mismo, solo que si quieres se lo voy a poner más corrido. Jefe del cuerpo o de la plaza y ponga ahí militar. Y una relación al artículo 107. Con letra pequeña, póngale jefe del cuerpo o de la plaza y póngale un guioncito militar y una relación al 107. Muy bien. Jefe del cuerpo o de la plaza, jefe del cuerpo de la plaza, militar, y esa militar porque es el matrimonio militar, y una relación al 107. Y ese no lo voy a leer ahorita porque lo leeré oportunamente, Así que ese sería en este orden de ideas. Y entonces le quiero contar lo básico, lo necesario, lo que razonablemente usted necesitaría sería eso, ¿verdad? Compañero, dígame en este caso, y le comparto, compañero, dígame, ¿quiénes pueden autorizar el matrimonio? Licenciado, el alcalde, el concejal, el notario y el ministro de culto. Ahí. ¿Quién autoriza el ministro de culto? El Ministerio de Gobernación. Muy bien. ¿Dónde está regulado esa parte? Muy probablemente esto ya no es una pregunta tan común, pero se la pudieran hacer. Ahora le quiero compartir acá con esto que una de las cuestiones que pudiera ser relevante para usted es que le pudieran hacer unas modalidades de preguntas. Y las modalidades de preguntas que le pudieran hacer serían, por ejemplo, una de las que pienso yo que le pudieran hacer es, ¿qué funcionarios públicos pueden autorizar el matrimonio? ¿Qué funcionarios públicos pueden autorizar el matrimonio? Si le preguntaran, ¿qué funcionarios públicos pueden autorizar el matrimonio? Atención, analicemos. Si quiere, hagámoslo con esto. Analicemos. Alcalde es funcionario público. El concejal hace una función pública. El notario no es funcionario público y tampoco el ministro de culto. Este ni lo menciono. Usted haga como que si no existe. En ese orden de ideas, si la pregunta es ¿qué funcionarios públicos autorizan el matrimonio? Solo el alcalde y el concejal. Dese cuenta que aquí dice funcionarios, los 4. Si le meten la palabra públicos, si le agregan la palabra públicos, solo 2. Ese es una importante para su privado, ¿verdad? Y ese sería el tema como tal. Muy bien. Y ahí estaríamos como eso sería lo relevante para este momento, ¿verdad? Muy bien, me dice nuestro amigo Roberto, ¿cuál es el trámite que tendría que hacer el ministro de culto para que sea debidamente autorizado? Esa es una pregunta que pudiera ser de privado y les pediría que ustedes tuvieran el trámite en el acuerdo que les acabo de mandar. También para eso lo compartimos. Esas son preguntas que hacen tan poquito, tan escaso, que no las tenemos, pero es posible que lo hagan. Así que ustedes procedan al estudio del acuerdo gubernativo 263-85, que allí se los he acompañado. Así que Roberto, invitaría a que puedan hacer el estudio, si quieren hacer su esquemita o lo que fuera, ahí lo pueden obtener del estudio del acuerdo gubernativo 263-85, remitido ya a su grupito para que lo puedan tener en cuenta allí. Muy bien, ustedes, y entonces, ahorita vamos a ver las famosas obligaciones previas, inmediatas y posteriores. Esta es otra pregunta, ¿verdad? Obligaciones previas, inmediatas y posteriores. En este orden de ideas, ustedes en obligaciones previas son antes del matrimonio, como se puede establecer. Y entonces le quiero contar. La primera de ellas es que se debe solicitar el documento personal de identificación, el documento de identificación de los que van a ser los contrayentes. En este orden de ideas, acompáñenme todos al 93. Y en el 93, nosotros pusimos una parte, busque donde encerró un cuadradito, recibirá bajo juramento. En el 93, busque donde encerró un cuadradito, recibirá bajo juramento. Y ahí nos dice, de cada uno de ellos, legalmente identificados.
Entonces, esta parte es importante porque por eso es una obligación previa, porque usted tiene que identificarlos. Así que si alguien le preguntara, mire, ¿dónde está el fundamento que debe de tener los DPIs? Cosa que dudo porque es algo muy obvio, pero el 93 donde dice legalmente identificados, ¿verdad? Así que vamos con el primero, cheque. Ahora acompáñeme al artículo 97. En el artículo 97 subraya el epígrafe. La constancia de sanidad es obligatoria para ambos contrayentes. La constancia de sanidad es obligatoria para ambos contrayentes. A mí me gusta esta expresión y yo sugeriría que usted la pusiera. Algunos le llaman, licenciado, se tiene que presentar el certificado médico, otros le llaman ahí. Lo que me gusta de esta es que la ley así le llama la constancia de sanidad. La constancia de sanidad. Subraye conmigo. Será extendida en los centros de atención médica públicos o por un médico cirujano colegiado activo, haciendo constar que la persona examinada no padece de enfermedad contagiosa e incurable perjudicial al otro cónyuge o que no tiene defectos físicos que imposibiliten la procreación. Subraye, por favor, como epígrafe esta frase que voy a leer. A la mitad del artículo subraye como epígrafe: no están obligadas a presentar certificado de sanidad. Subraye eso como epígrafe. No están obligadas a presentar certificado de sanidad. Y subraye normal. Las personas que residan en lugares en que se carece de médico cirujano colegiado activo o centros de atención médica públicos y quienes ya hubieran tenido relaciones de hecho, que hagan innecesario dicho certificado. Póngale uno donde dice personas que residan en lugares en que se carece de médico y cirujano colegiado activo o centros de salud. Y dos, quienes ya hubieran tenido relaciones de hecho. Quienes ya hubieran tenido relaciones de hecho. Bueno, entonces la pregunta es fácil, ¿verdad? Compañero, obligaciones previas, licenciado, tener el documento personal de identificación de cada uno de los contrayentes. Licenciado, pedirle la constancia de sanidad a ambos contrayentes. Ay, compañero, una preguntita ahí. Compañero, dígame, ¿en qué casos no es necesario tener constancia de sanidad? Dos excepciones. Licenciado, en aquellos casos donde sean personas que residen en un lugar donde no haya médico cirujano colegiado activo o bien centros de atención médica públicos, centros de salud y de atención médica públicos. Y la siguiente es cuando ya hayan tenido relaciones de hecho. Esos serían los dos casos. Se lo tiene que saber, se lo tiene que tener ahí en cuenta. Todos nosotros nos preguntamos a qué se refiere con esas relaciones de hecho. Inclusive hay algunos que establecen que, sí, relaciones sexuales y todo. Y yo difiero de esa interpretación y le voy a contar la interpretación que yo hago. La ley en la parte final dice, quienes ya hubieran tenido relaciones sexuales, que hagan innecesario dicho certificado. Ojo, ¿cuál es el objeto del certificado? Líneas arriba, usted tiene el objeto del certificado. El certificado hace constar que la persona examinada no padece de enfermedad contagiosa e incurable, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia, o que no tiene defectos físicos que imposibiliten la procreación. Así que esas relaciones de hecho, a la cual hace referencia a esto, son aquellas relaciones que no debieran de, en su caso, que debieran satisfacer estos requisitos. Entonces, por ejemplo, si una pareja va a contraer matrimonio y no han convivido juntos, no tienen hijos ni nada, pero ya han tenido relaciones sexuales, no por eso lo hace innecesario, ¿verdad? No por eso lo hace innecesario a mi interpretación. Ahora bien, si es una pareja que ya vivieron juntos, que ya tienen un hijo, evidentemente no tienen defectos que imposibiliten la procreación porque ya tienen un hijo, pues en ese caso ya habrán mantenido relaciones de hecho. Entonces, si usted le explica, si le preguntaran este punto, ¿verdad? ¿Qué significa relaciones de hecho? Entonces usted puede explicar, licenciado, pudieran ser relaciones de convivencia o que hayan tenido hijos, que ese es el objeto de la constancia de sanidad. Así que ya le comparto un poco para que tenga el criterio más amplio, que nosotros por simplicidad, por supuesto que vamos a responder en privado, que en su caso, pudiera omitirse este certificado de sanidad cuando, recuerda que son dos casos, ¿verdad? Cuando se carece de médico cirujano, en la localidad se le carece de médico cirujano colegiado activo o centro de salud público
y en el segundo, cuando ya hayan tenido relaciones de hecho. Que hagan innecesario este certificado. Pero nosotros vamos a decir que han tenido relaciones de hecho. Así que, segundo requisito, la constancia de sanidad, check. Ahora, se solicita la certificación de partida de nacimiento. Aquí también una de las cuestiones que quisiera advertirle es que si usted me dice, mire, Eric, ¿dónde está el fundamento legal de esto? Usted no va a encontrar un artículo que le diga expresamente y deberá tener a la vista los certificados del no. Pero en el 93, acompáñeme en el 93, en el punto número 7, en el 7, ahí usted establece el origen. Y en el acta de matrimonio uno consigna los datos del nacimiento que obtiene el certificado del matrimonio. Al día de hoy no lo han preguntado o nadie me lo ha retroalimentado, pero yo quisiera prever cualquier circunstancia, así que esto todos lo sabemos y todo así es y todos lo hacemos así, pero esa no puede ser una respuesta de privado, ¿verdad? En este caso, ahí tiene que, es necesario consignar en el acta de matrimonio el origen y así se hace en la práctica, obteniendo los datos de los certificados de nacimiento. Y ahí lo tiene. Entonces, dése cuenta que estos tres es el obtener el documento de identificación, la constancia de sanidad de cada uno de los contrayentes y el certificado de partida de nacimiento de cada uno de los contrayentes. Ahora le pido por favor que me acompañe al artículo 119. Acompáñeme por favor al artículo 119. 119. Muy bien. Vaya. En el 119, usted tiene las capitulaciones matrimoniales. Subraye, por favor, las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. Ahí nos establece, vamos a platicar despacito de las capitulaciones, no se preocupe, ahorita solo lo voy a ver como un requisito previo. Y quisiera que usted se fuera a la definición del artículo 116. Acompáñeme a la definición del artículo 116. Subraye. El régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes, subraye como plazo, antes o en el momento de la celebración del matrimonio. Antes. ¿Se dio cuenta? Antes o en el momento de celebración del matrimonio. Y entonces le quiero comentar. El cuarto requisito es que pudiera otorgarse las capitulaciones matrimoniales. Y en este caso, algo importante, ahorita le voy a explicar si procediera, en este caso pudieran celebrarse las capitulaciones matrimoniales. Y en este caso, si se da cuenta, eso puede ser antes de la celebración del matrimonio. Y normalmente así se ocurre en la práctica, ¿verdad? Si voy a otorgar capitulaciones matrimoniales, pues yo lo celebro en una escritura, ¿verdad? Antes, donde cláusula primera, manifiesta fulanito y sutanita que contraerán su matrimonio tal día, tal hora, en tal lugar, cláusula segunda, por lo tanto, comparecen, ahí vamos a leer despacito cuál es el contenido, ¿verdad? Declarar sus bienes, declarar sus deudas, qué régimen adoptan, ¿verdad? Toda esa parte y la aceptación, ¿verdad? Y entonces ahí, y eso lo hacen antes en su oficina. Y ya después usted celebra el matrimonio. Entonces, las capitulaciones matrimoniales pueden ser una obligación previa, ¿verdad? Una obligación previa. ¿Por qué le ponemos aquí si procediera? Porque vamos a ver 4 casos en donde son obligatorias las capitulaciones matrimoniales, que solo para quitarle la duda como tal, se las voy a recitar y eso lo vamos a leer cuando veamos las capitulaciones. Aquellas personas que tuvieran bienes superiores a 2,000, aquellos que tuvieran una ganancia o emolumento o desempeñaran trabajo o profesión mayores a 200 quetzales, aquellos que tengan bajo su administración bienes de menores y la mujer guatemalteca con el varón extranjero. No se preocupe porque las dudas respecto a eso, fíjese que yo me casé, yo otorgué capitulaciones y todo, eso lo vamos a ver oportunamente. Lo que quisiera ahorita que nos centráramos es en que las capitulaciones pueden ser un requisito previo, una obligación previa. ¿Calidad con eso?
Así que con esto, para su privado sencillo, ¿verdad? Compañero, obligaciones previas a contraer matrimonio, licenciado, tienen que tener a la vista los documentos de personales de identificación de los contrayentes, las constancias de sanidad, licenciado, los certificados de nacimiento, la certificación de las partidas de nacimiento de los contrayentes y, licenciado, si hubieran otorgado capitulaciones matrimoniales, también que se lleve a cabo las capitulaciones matrimoniales. O de una vez, o las capitulaciones matrimoniales en los casos que la ley así lo regula. Calidad. ¿Estamos hechos con eso? Obligaciones previas, ¿verdad? Muy bien. Me pregunta nuestro amigo José Andrés Pérez, Lic, ¿y si un contrayente estuviera imposibilitado de procrear? Justamente ese es el objeto de las constancias de sanidad. Porque, paréntesis, ¿verdad? Esto lo vamos a practicar. Porque si en la constancia de sanidad de repente sale, miren, y Josué Rafael Cun Chávez manifiesta que tiene un defecto que le imposibilita para la procreación. Bueno, entonces el notario la va a tener a la vista y le va a decir, bueno, señora, pues aquí se advierte que esta persona tiene una imposibilidad para la procreación, entonces ese es el objetivo de la ley respecto a esto y quisiera en su caso establecer si ustedes es voluntad que pese a esta circunstancia poder continuar con la decisión de celebrar su matrimonio. Así, licenciado, no tenga pena, pues ya lo platicamos porque cuando nos dijo la doctora, pues lo vimos y todo, entonces no tenga pena, licenciado, estamos bien. Bueno, muy bien. Y entonces allí, yo ya ahorita ya con un poquito de, como en la vida, uno le digo, la ley no le dice eso, pero uno es lo bonito de ponerse viejo, les digo yo, que realmente uno ya intenta tener mayor alcance, ¿verdad? Y yo en algún momento dejaría constar algo en el acta respecto a esto, pero eso porque yo como notario lo considero pertinente como un alcance que surge de esto, ¿verdad? En ese orden de ideas. Y entonces ahí con esto respondo la interesante pregunta de nuestro amigo José Andrés. Me preguntan, Blanca, ¿las capitulaciones matrimoniales pueden cambiarse? Así es, se pudieran cambiar y ese tema lo veremos despacito como tal. Muy bien. Sigamos entonces ahora con las obligaciones inmediatas, ¿verdad? El objeto de la constancia de sanidad. Yo la verdad que aquí lo quise poner en el material no porque lo pregunten en privado, sino porque la gente, inclusive casi seguro, que me atrevo a ahondar, arriba del 85% de los doctores no saben el objetivo que la ley fija para esta constancia de sanidad. Casi, porque los exámenes que hacen son exámenes que no permiten determinar los defectos físicos que imposibiliten la procreación, ¿verdad? Pero obviamente, no lo voy a filosofar mucho con usted sobre esto, que no preguntan en privado, pero dos objetos, que no padece enfermedades contagiosas incurables, esa probablemente sí, pero que no tiene efectos físicos que imposibiliten la procreación, pues obviamente allí sería ese tema, ¿verdad? Muy bien. Pero sigamos con las cosas que sí preguntan, esto ya lo habíamos visto, así que la obligación inmediata. Acompáñeme, por favor, a su artículo número 100, Y de una vez apréndase ese epígrafe. 100, constancia del acto. Subraya normal. Una vez efectuado el matrimonio, el funcionario que lo autorice entregará, si quiere subraye como plazo, inmediatamente, subraye normal, constancia del acto a los contrayentes. Quédese ahí y le voy a leer lo que viene, solo para que usted sepa que nada de esto que viene es aplicable. Leo sin que subraye nada. Es más, si quisiera poner una linita tenue en eso, pues pudiera hacerlo porque realmente ya son disposiciones que ya no tienen efecto. Razonará las cédulas de vecindad y demás documentos de identificación que se le presenten. Enviará aviso a la oficina de registro de cédula de vecindad respectivo dentro de 15 días siguientes a la celebración de dicho acto para que se hagan las anotaciones correspondientes. Le quiero contar que ni existe cédula de vecindad, ni existe registros de cédula de vecindad y cómo se inscribe el matrimonio es otro artículo, otra obligación que no es esa. Así que realmente como obligación inmediata quedó solamente una, que es una vez efectuado el matrimonio, el funcionario que lo autorice entregará inmediatamente la constancia del acto. En este tema de constancia del acto no es el aviso para inscripción, ese lo voy a ver en breves momentos.
Lo que es simplemente un documento que hace constar que celebraron matrimonio. Es solamente un documento que hace constar que celebraron el matrimonio. Y ese documento, ¿cómo ve, licenciado? Le voy a contar cómo lo redacto yo. Le cuento, yo pongo Josué Rafael Cum Chávez, notario. Hago constar que el día de hoy, sábado 12 de noviembre del año 2022, se le autoricé el matrimonio civil de la señorita Angélica Paola Castellón Blanco, quien se identifica con documento personal de identificación 1011.0101, y Mauricio Orlando Estrada Mendía, que se identifica con el documento personal de identificación 2022.0101. Y para los usos que les interesados convenga, extiendo la presente el día 12 de noviembre del año 2022. Firma y sello del notario. Bueno, mucha, aquí está su constancia del acto. Ahorita le voy a contar para qué se utiliza esta constancia del acto. Entonces, si se da cuenta, solo es, ¿qué es? Es una constancia del acto. Eso es, ¿verdad? Y entonces le quiero compartir que esta constancia del acto tiene dos objetivos. Y se los vamos a poner, si quiere, abajo del 100, abajo del artículo 100, le puede poner estos objetivos que le voy a poner. El primero de ellos es licencia con goce de salario 5 días. Y una relación al artículo 61, ñ, numeral 2 del Código de Trabajo. Y la otra es para el matrimonio religioso. Muy bien. Licencia con goce de salario 5 días, 61 ñ numeral 2 y matrimonio religioso. Muy bien. Y este es el documento en que le sirve a los contrayentes para presentar a su respectivo patrono, porque el Código de Trabajo en el artículo 61, inciso ñ, numeral 2, establece que el patrono tiene la obligación de otorgar 5 días con licencia, con goce de salario como tal. En ese orden de ideas, este es una de las utilidades, ¿verdad? Como tal. Y entonces la otra utilidad es que es común que los ministros de culto soliciten una constancia del acto para la celebración del matrimonio religioso. Es común que los ministros de culto lo soliciten para la celebración del matrimonio religioso. Entonces es una práctica bastante común. En ese orden de ideas, cuando le pregunten a usted, mire compañero, ¿y qué utilidad tiene esa constancia del acto? Ah, bueno, licenciado, esa constancia del acto normalmente es utilizada para que se soliciten los 5 días de salario que regula el Código de Trabajo y en este caso licencia con goce de salario y segundo matrimonio religioso. Ojo, para que se vuelva para que sepa usted técnico, no son vacaciones lo que se piden, tampoco son asuetos, se llama licencia con goce de salario, 5 días, así se llama. Muchos se preguntan si estos días, 5 días de licencia con goce de salario son, primero, si son inmediatos a la autorización del matrimonio. El Código de Trabajo no le dice sobre si son inmediatos o no. La lógica es que sí, ¿verdad? La lógica es que de la celebración del matrimonio serán los 5 días hábiles siguientes. Esa es la lógica. Esa es la lógica de los días con licencia con goce de salario que fueran inmediatos. Pero en base al principio conciliatorio que regula el Código de Trabajo, pudiera pactarse que fueran días distintos y todo, solo si se pacta, ¿verdad? Porque la ley no le regula. Siguiente, muchos se preguntan si esos días son por el matrimonio civil o el matrimonio religioso. Y le cuento que el Código de Trabajo no regula un matrimonio religioso como tal.
para el Código de Trabajo, para el Código Civil, perdón, para el Código Civil solo existe el matrimonio, que es el matrimonio civil. Así que estos se gozan vinculados a la celebración y autorización del matrimonio civil, ¿verdad? Muy bien. Pero la pregunta de privado es obligación inmediata, entregar constancia del acto y cuál es la utilidad. Ahí la anotó. Muy bien. Y entonces ya solo nos faltan las obligaciones posteriores. Las obligaciones posteriores a la celebración del matrimonio, como de su acto se deriva, ya es posterior, ¿verdad? Ya usted ya se quedó cenando y todo, se disfrutó la bailada y la gran puchica, ya se va a su oficina al día siguiente o al lunes siguiente, entonces ya le toca a usted que hacer esto. Acompáñeme, por favor, al artículo 101. Actas de matrimonio. Actas de matrimonio. Subraye. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar a cabo las municipalidades. Por eso, cuando le pusimos aquí, mire qué particular esto. El alcalde municipal y el concejal celebran las actas en el libro de actas, de matrimonio. Tanto el alcalde como el concejal en el libro de actas de matrimonio. Artículo número 101. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que llevan a cabo las municipalidades. Entonces, el alcalde municipal en un libro especial, ¿verdad? Siguiente párrafo. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada, ¿verdad? Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada. Si quieren, encierren un círculo la palabra protocolizada. Encierren un círculo la palabra protocolizada. Protocolizada. Subraya normal. Y los ministros de los cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. En libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Muy bien. El ministro de culto en libros autorizados por el Ministerio de Gobernación. Así que esa no es pregunta tan común, pero sería una pregunta interesante, ¿va? Porque usted y yo nunca nos habíamos puesto a pensar dónde, en este caso, dónde hacen constar el alcalde, el concejal y el ministro de culto. El notario ya lo sabía. En un acta notarial, ¿verdad? Pero ahorita vamos a platicar de eso. Pero el alcalde y el concejal lo hacen constar en un libro de actas especial que llevan a cabo y el ministro de culto también un libro de actas que le deben autorizar de manera especial al ministro de culto, que tiene esta autoridad o esta facultad. Acompáñenme y de una vez lo platico. Una de las obligaciones posteriores que leí en el 101, segundo párrafo, es que el notario debe de, atención, el notario debe de llevar a cabo en acta notarial y protocolizarla. Acá la ley no le dice algún plazo para hacerlo, no le dice que tienen que ser en tal plazo para hacerlo como tal. Y entonces, pero es una obligación, ¿verdad? Es una obligación. Aquí me han hecho varias preguntas algunos compañeros y una de las preguntas es, mire, Lick, ¿hay plazo? No, la ley no regula ningún plazo, pero es obvio que debe ser lo más inmediato posible. Segundo, obviamente me dice, si no hay plazo, ¿lo puedo hacer el año siguiente o dentro de 2 años o dentro de 3 años? Sí, realmente si no hay plazo, pudiera hacerlo dentro del año siguiente, 2 años, 3 años, aunque para mí sería algo que no debiera de hacerse, pero no hay plazo, así que no está incumpliendo nada con la ley, ¿verdad? Ese es uno. Segundo, me dice alguien más, mire, Lick, y en este caso, lo pudiera protocolizar otro notario, porque haga de cuenta que yo no aperturé protocolo y entonces yo vengo y yo autorizo el matrimonio porque como no estoy inhabilitado para ejercer el notariado, no, ahí se acuerda que usted la apertura de protocolo no lo habilita para ser notario. Ese solo le permite llevar a cabo actos protocolarios, ¿verdad? Pero usted, aunque no abre protocolo, puede ejercer el notariado siempre y cuando no tenga impedimento. La cosa es de que dice, yo puedo celebrar el matrimonio, pero como no aperturé protocolo, puede hacerlo otro notario. Y le cuento, en principio, la ley no regula que notario, pero es obvio que es obligación del notario que autorizó el acta. Por eso dice, los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada. Es una vinculación entre el acta y la protocolación. Así que, en principio, la ley no regula
qué notario debe protocolizar, pero debe entenderse o se comprende que debe ser el notario que autoriza el matrimonio. Además, esto tiene una lógica, porque se protocoliza el acta, la mete en su protocolo para darle perdurabilidad al acta de matrimonio. Es decir, ahí esa acta de matrimonio ya nadie la saca, aunque usted se muera, va a quedar en su protocolo. Y es obvio que los contrayentes, ¿a qué protocolo van a ir a buscar? ¿El de su cuate? ¿El de su compadre? ¿El de su vecino de oficina? ¿El de su oficina? No, lo van a ir a buscar al quien autorizó el matrimonio, así que se atentaría también con ese fin. No obstante, no está prohibido que protocolice otro notario, pero en ese orden de ideas al menos lo sacó esa duda y para mí yo respondería que se debe comprender que por la finalidad deberá ser el mismo notario, ¿verdad? Pero no está prohibido lo otro. Y ese tengo entendido y recuerdo como que a alguien se la preguntaron en privado. ¿Qué otra pregunta me hacen respecto a esto? ¿Qué pasa si no lo protocolizo? Pues realmente no tiene una consecuencia inmediata que pueda llegar a ser como tal una multa, un control sobre esto. No, normalmente no existe esta multa o este control, salvo que en su caso ¿cómo se llama esto? El cliente se vaya a quejar con el tribunal de honor y demás cuestiones ahí, pero normalmente no tiene ninguna consecuencia. Bueno, así ya le saco de esas dudas, pero nada de eso es tan relevante para privados como el hecho de que el notario deberá protocolizar el acta de matrimonio. Muy bien. Ahora sigamos leyendo el artículo 102. Copia del acta al registro civil. Copia del acta al registro civil. Subraye como plazo. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio, subraye normal, el alcalde que lo haya autorizado deberá enviar al registro civil que corresponda copia certificada del acta y los notarios y ministros de culto aviso circunstanciado. La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada en cada caso con multa que impondrá el juez. Adecuemos aquí varias circunstancias. Copia del acta al registro. Subraya ahí, donde subrayamos como plazo, ahí dice 15. Donde dice 15, usted va a hacer favor de ponerle 30 días y una relación al artículo 84 de la ley del RENAP. Donde dice 15, tache 15, ponga 30 días y una relación al artículo 84 de la ley del RENAP. Le dejo chancecito ahí. Muy bien, eso lo vamos a ver cuando veamos la ley del RENAP, que los actos que modifican la capacidad civil y el estado civil de las personas se deben inscribir en un plazo de 30 días. Eso lo vamos a ver, pero ya sabe que no es 15, sino es 30 en base al 84 de la ley del RENAP. Ahora un punto interesante es que cómo inscribe el matrimonio el alcalde y el concejal. Si se da cuenta, nos dice, el alcalde que lo haya autorizado deberá enviar al registro civil copia certificada del acta. Usted como abogado y abogada tiene que entender a qué nos referimos como copia certificada del acta. Aquí está el acta, mire, está dentro del libro, está el acta. ¿Qué es una copia certificada? Una copia certificada es una copia como tal que pudiera ser fotocopia, o pudiera ser una transcripción, es decir, transcribir el contenido y certifica su veracidad. En este caso, normalmente lo hace el secretario municipal. Certifica su veracidad. Entonces, le sacaron una copia y lo certifica. Puede ser realmente cualquier funcionario, pero lo certifica un funcionario. Entonces, esta es una copia certificada. Eso es una copia certificada. Hay distintas formas de hacer certificaciones, pero una copia que esté certificada, a eso se refiere. En ese orden de ideas, tanto el alcalde como tanto el concejal, ¿cómo escriben el matrimonio? Con una copia certificada que remiten al Registro Nacional de las Personas. Ahora, el que nos interesa para nosotros es los notarios y los ministros de culto con un aviso circunstanciado. Con un aviso circunstanciado. Ahorita le voy a remitir un ejemplo de aviso circunstanciado para que usted pueda verlo, ¿verdad? Allí el aviso circunstanciado lo vamos a proyectar de manera breve, no va a ser
motivo de estudio detenido, pero ahí usted tiene ese tema. Así se inscriben los matrimonios. Los matrimonios se inscriben con un aviso circunstanciado, ¿verdad? Y aquí está el aviso circunstanciado. Lo dije al registrador civil del Registro Nacional de las Personas, el lugar de celebración, fecha, hora, los datos del contrayente. Mire, todo esto lo tiene, ¿de dónde lo saca? De la partida de nacimiento, los datos del otro contrayente, el régimen económico del matrimonio y todo, y la firma y sello del notario, ¿verdad? Ese es el aviso circunstanciado. Así que, ¿cómo inscribe usted el matrimonio? Con un aviso circunstanciado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esta parte. Y ahí continúa diciendo, la falta de cumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa. Ya no es una multa tal cual, sino donde diga ahí una multa, póngale por favor este comentario. Póngale, si quiere, inscripción extemporánea. Eso lo puede poner con lapicero. Y póngale con lápiz, 25 quetzales. ¿Por qué con lápiz, Lick? Porque esos los cambian. Cuando yo estudié eran de 10 quetzales. Hubo un tiempo que cobraron un quetzal. Otro tiempo que ahora están cobrando 25 quetzales. Por eso es como lo cambian. Yo sugeriría que le ponga 25 quetzales. Cuando veamos la ley del RENAP, vamos a ver su arancel. Y esta semana, casualmente, el día jueves, grabamos a través de YouTube y se va a subir a Spotify la próxima semana. Un material que tiene el contenido de los principales aranceles, un audio y un video con el contenido de los principales aranceles. Si lo quiere escuchar, ahí lo tiene dentro de estos ejes. Muy bien, así que a mí no me gustaría que usted utilizara la expresión multa, porque realmente es una tarifa por inscripción extemporánea. Ese sería el término técnico, ¿verdad? Y entonces ya vamos. El notario, verán, obligaciones posteriores, usted diga las notariales, ¿verdad? Usted diga las notariales. Licenciado, se debe protocolizar el acta. Licenciado, se remite el aviso circunstanciado al RENAP. Llevamos dos. Acompáñeme ahora acompáñeme a, de una vez veamos este. Uy. Acompáñeme, por favor, a el artículo. Acompáñeme el artículo número 119. Acompáñeme el artículo 119. Le repito a nuestra amiga Victoria la última anotación. Los demás váyanse al 119. A nuestra amiga Victoria nos pide que repitamos la anotación. Y la última anotación referida, amiga Victoria, es el 102. 102, donde dice multa. No le ponemos multa, sino le ponemos inscripción extemporánea 25 quetzales. Inscripción extemporánea 25 quetzales. En el artículo 102, donde dice multa, ponemos inscripción extemporánea 25 quetzales. Y después dirijámonos todos al 119. Las capitulaciones matrimoniales, 119, deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que ha autorizado el matrimonio. El testimonio de la escritura pública, si quiere subrayar esta parte, el testimonio de la escritura pública o la certificación del acta se inscribirán en el registro civil, subraye como plazo, una vez efectuado el matrimonio. Una vez efectuado el matrimonio. Una vez efectuado el matrimonio. Muy bien, y subraye, y también el registro de la propiedad. Yo le recomendaría que en su privado, licenciado, otra obligación posterior es inscribir el testimonio en la escritura pública si hay capitulaciones matrimoniales y extenderla, emitir el testimonio de la escritura pública si hay capitulaciones e inscribirlas en RENAP. Es decir, inscribir las capitulaciones en RENAP. Puede decir solo eso, inscribir las capitulaciones en RENAP.
Así que las obligaciones posteriores notariales son 3. Protocolizar el acta, mandar el aviso circunstanciado al RENAP y inscribir las capitulaciones matrimoniales. 3 obligaciones posteriores por si las quiere tener bien concretas. Yo esto respondería en privado. ¿Qué respondería en privado? Obligaciones posteriores, licenciado, protocolizar el acta, inscribir las capitulaciones en el RENAP y mandar el aviso circunstanciado al RENAP. Esas serían las 3 obligaciones. Y ahí se queda. Algo importante que usted como notario le quiero pedir que tenga en cuenta, atención por favor, esto es algo básico, ya todo notario lo debiera de tener en cuenta, por eso se lo quiero compartir con esta contundencia. Cada vez que usted hace un instrumento público protocolario, de los que usted ha visto o va a ver con la licenciada Cintia, las escrituras matrices, las actas de protocolación, las razones de la elección de firmas y demás documentos que el notario registre de conformidad con la ley, cada vez que usted otorga en su protocolo algo, tiene, en virtud del artículo 37 del Código Notariado, que remitir el testimonio especial. Tiene que remitir testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Yo no le recomiendo que lo diga, pero probablemente cuando usted le diga obligaciones posteriores, al licenciado, protocolizar el acta, remandar el aviso circunstanciado e inscribir las capitulaciones, ahí le digan, le falta. Entonces, lo que usted puede tener ahí en cuenta, o si no toma en cuenta este tipo de cuestiones, bueno. Licenciado, también al haber protocolizado el acta, hay que remitir el testimonio especial de esa protocolación al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Y cualquiera de ustedes me dirá, mire, Vic, pero la escritura pública de capitulaciones patrimoniales también pudiera ser también. Eso no se esté metiendo a clavos, porque a veces uno por ahondar es que se mete a clavos, pero sobre todo quiero que usted tenga la lógica. La lógica es, cada vez que usted autoriza un instrumento público dentro de su protocolo, sepa que tiene que remitir el testimonio especial en los 25 días. Eso ya es algo obvio, ya no es, eso no es a la que pilas aquel como sabe de la práctica, eso es algo obvio, ¿verdad? Usted cada vez que hace un instrumento público protocolario, en 25 días tengo que presentar mi testimonio especial. Profundidad de esto lo va a ver con la licenciada Cintia, pero para mí con esa contundencia tiene que estar, ¿verdad? Muy bien, y en ese orden de ideas, compañero, dígame en este caso, cómo autorizo, cuáles son las obligaciones. Mire, compañero, ya va a terminar su privado. En un minutito, por favor, le quiero pedir que me diga las obligaciones previas, inmediatas y posteriores para celebrar el matrimonio. Claro, licenciado, las obligaciones previas es solicitar los DPI, las constancias de sanidad, en este caso, tener a la vista los certificados de nacimiento de los contrayentes y haber otorgado capitulaciones matrimoniales cuando la ley así lo quiere. Las inmediatas, licenciado, es la constancia del acto y las posteriores, licenciado, es protocolizar el acta de matrimonio, el mandar el aviso circunstanciado al RENAP y inscribir las capitulaciones matrimoniales cuando se hayan otorgado. Esas serían, LIC. Esto que acabo de decir, respuesta de privado. Todas las demás son repreguntas. A lo largo de mi explicación, amigo Juan Bernabé, respondí a la pregunta, ¿qué pasa cuando el notario no protocoliza el acta? Que te comento brevemente que no tiene una consecuencia directa como tal, por eso es que muchos, solo quiero dejar una constancia, irresponsablemente muchos notarios no lo hacen. Eso no es ético. LIC es que solo cobra uno bien poquito, pero ese no es su clavo. Usted tiene que cumplir con las obligaciones porque la ley así lo manda, aunque no le salga eso favorable, ¿verdad? Salvo que, como le digo, de manera extraordinaria, nunca he escuchado a nadie, pero que presenten una queja, una denuncia ante el Tribunal de Honor por el incumplimiento de esta norma y demás. Así que, Juan Bernabé, ese sería. Y a la orden, amigo Juan Bernabé, y Mayra nos había preguntado, entonces, LIC, ¿no existe el fundamento del matrimonio religioso? No, precisamente, las clases o sistemas de matrimonio es un tema doctrinario, Para nuestra legislación, solo reconoce o solo regula el matrimonio. Y cualquiera de ustedes, mire, pero acabamos de ver que el ministro de culto puede autorizar el matrimonio. Pero ojo, no cualquier ministro de culto. Usted vaya a pedirle a cualquier ministro de culto que lo pueda hacer. Solo ministros de culto que tengan iglesia y que pertenezcan a una iglesia, que estén registrados como ministros de culto y que hagan su trámite y que tengan su libro autorizado y que cumplan con todos los formalismos que la ley regula para llevar a cabo eso, pueden hacerlo. Por eso es que ese es un matrimonio, de igual manera, un matrimonio civil.
En ese orden de ideas, es importante que sepamos, y así es la cuestión, que Guatemala sigue el sistema de matrimonio civil. Solo autoridad facultada por ley puede autorizar matrimonio. Entonces, ahora estudiemos las distintas clases o sistemas de matrimonio. Hay una clase o sistema de matrimonio que es el matrimonio religioso. En el matrimonio religioso, obliga a celebrarlo ante una autoridad eclesiástica. Obliga a celebrarlo ante un ministro de culto respectivo. Por ejemplo, en el Vaticano se establece que ahí sí no puede nadie más que una persona que sea ministro de culto poderlo llevar a cabo. Entonces, el matrimonio religioso es cuando solo puede llevarse a cabo aquellos sistemas en donde solo pudiera llevarse a cabo ante autoridad eclesiástica. El matrimonio civil es el que solo puede ser celebrado ante autoridad establecida en la ley. Y el matrimonio mixto es el que permite un matrimonio religioso con efectos civiles. Hay algunos que consideran que Guatemala tiene pero ya le cuento que la mayor parte de teóricos establece que es civil, ¿verdad? Por eso es que aquí en Guatemala es matrimonio civil. En ese orden de ideas no vamos a encontrar algún fundamento específico del matrimonio religioso, ¿verdad? Ahora, usted pilas, ¿verdad? ¿Cuál sería, si en su privado le preguntan, cuál sería el fundamento que sí existe un matrimonio religioso? Vea, porque a veces le hacen preguntas como esa, Entonces usted tiene que tener alcance. Usted, acuérdese que usted es un abogado y una abogada. Usted no es un repetidor de instrucciones ni nada. Entonces usted dice, no, tengo que tener alcance. Sí, el licenciado dijo que no había, según la doctrina, y todo muy bien. Entonces, en principio, licenciado, en el caso de Guatemala, no hay una norma jurídica que específicamente establezca el matrimonio religioso como tal, ya que se sigue la corriente del matrimonio civil en base a los sistemas del matrimonio. Defiende con lo que sabe la respuesta. No, compañero, hay un fundamento legal para el matrimonio religioso. Entonces usted ya tiene el alcance. El alcance es, ¿cuál sería? Pues seguramente donde está regulado el ministro de culto. Ya entonces usted, licenciado, ¿me permite agarrar mi código? Claro. Licenciado, en este caso, ¿verdad? El artículo número 92 establece que puede ser celebrado ante ministros de culto que tengan esta autoridad. Vaya, entonces le va a decir, sigamos. Lo que le quiero decir es que primero agote su criterio, lo que usted establece, y después busque el alcance de lo que tal vez le esté preguntando el otro examinador como tal. Usted tiene que tener esos alcances, ¿verdad? Eso solo se lo comparto para empoderarlo a su privado y que no sea como el clásico estudiante. Eso no lo sé, licenciado. Eso no lo estudié, licenciado. Eso no lo sé. Defienda sus respuestas en privado. Defienda sus respuestas. Muy bien. Clay nos pregunta, buenos días, el aviso del matrimonio debe emitirse al RENAP, son días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio, pues no toma en cuenta días inhábiles. El artículo 84 dice el plazo de 30 días. Les comparto que en respecto a los temas de los días, todo plazo que se otorga en días son días hábiles. Todo plazo que se otorga en meses y años son meses y años calendario y vencen en la víspera, ¿verdad? Eso lo regula la ley de organismo judicial y recuerden, en ese sería el tema, que serían días hábiles. Muy bien, ustedes, y con esto terminamos nuestra sesión número 8. Y entonces les voy a pedir favor que, aunque nos adelantemos unos 5 minutitos, vamos a irnos a nuestro receso para que cuando vengamos, vamos a venir a estudiar los matrimonios especiales. Ubíquese de una vez, página número 44, sesión número 9. Así que nos miramos en 10 minutitos. Hasta entonces.
Gusto de saludarlos nuevamente. Vamos a retomar en este caso nuestra clase y en ese orden de ideas vamos a ver el tema de matrimonio civil. Y les comparto que tengo aquí un par de intervenciones. La primera es de nuestra amiga Gladys, que nos dice: licenciado, disculpe, ¿qué se tendría que hacer si RENAP toma en cuenta los días inhábiles para el plazo del aviso del matrimonio? Le compartiría que en principio fundamentarlo en la ley, ¿verdad? Que en este orden de ideas de llevarles, y ahí sí que decirles que el artículo 45, inciso E de elefante, de la ley de organismo judicial establece que son los plazos por días y que ellos deben de respetar la ley. Y obviamente aquí muchas veces, a veces con esa intervención, con ese tema allí, siempre recomiendo hacer de manera firme, pero muy respetuosa y muy amable, ¿verdad? Y esa parte, si quieres miel, no patees el panal. Hay veces que toca ponerse firmes y eso es de mucha ayuda y a veces hay que defender con carácter. Pues entonces en ese orden de ideas. Ahora sí le cuento que si va a ingresar una gestión, hable con la jefa, con el jefe del jefe y todo ahí. Si aún así no, realmente por 25 quetzales a veces hacer una gestión, una queja y todo, realmente usted evalúelo si considera que vale la pena. A mí me ha pasado que a veces me han suspendido y es por errores de ellos, del RENAP, y cuando volvemos a reingresar tenemos que pagar los 25 quetzales porque si no nos dicen que no les opera el sistema y uno les alegan, sí, pero es que es por su culpa porque ustedes cometieron el error. Y entonces en ese orden de ideas ya le cuento que pues que toca a veces, ¿verdad? Por la agilidad, pues hacerlo. Ese sería el comentario de nuestra amiga Gladys. Y nuestra amiga Ana Virginia nos coloca acá un caso que es propio de su familia, que si me da chance a verlo después de agotado el tema del material, con el toro de los gustos, lo voy a hacer de manera en la clase, y si no, pues ya lo trabajo con nuestra amiga Ana Virginia de manera personal. Muy bien, así que tuvimos un apagón, como fue evidente, así que vamos a acompañarme, por favor, en el artículo 44, en la página 44 de nuestro material. Muy bien, en ese orden de ideas le quisiera pedir, por favor, que tuviéramos matrimonios especiales. Matrimonios especiales. En matrimonios especiales, muy bien. Primero, tenemos que ver cuáles son. Y los matrimonios especiales son el matrimonio con contrayente que estuvo casado, matrimonio en artículo de muerte, matrimonio con contrayente extranjero y matrimonio de militares. Estos son los matrimonios especiales, así que vamos a ir a ver cada uno de ellos, ¿verdad? Cada uno de ellos. Acompáñeme y después, cuando aprendamos cada uno, vamos a revisar allí. Matrimonio con contrayente que estuvo casado. Acompáñenme a su Código Civil todos, por favor, al artículo 95. Es un gusto, Ana Virginia. Ahí platicaremos seguro. En el artículo 95, contrayente que fue casado. Artículo 95, contrayente que fue casado. Subraye. El contrayente que hubiese sido casado, presentará el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio. Si hubiese tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos. Y si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará inventario respectivo. Si quiere, enumere conmigo. Artículo 95, contrayente que fue casado. 1. Presentará documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. 2. Si hubiese tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentos. 3. Si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Lo primero, cuando le pregunten, a mí me gusta el epígrafe, contrayente que fue casado. Entonces, si me preguntan cuáles son los matrimonios especiales, me gustaría que lo pudiéramos decir, contrayente que fue casado. Y entonces le van a pedir, explíqueme Mi recomendación es, recite el código. Recite los 3 requisitos que establece el código. Licenciado, deberá
presentar documento legal que acredite la disolución y subsistencia del matrimonio. Segundo, licenciado, si tuviera hijos, deberá de hacer inventario de los bienes de los mismos. Si tuviera hijos, deberá garantizar los alimentos, voy a decirlo en el orden, deberá garantizar los alimentos. Y si tuviere bajo su administración bienes de menores, presentará inventario. Vea esto. 1, documento legal que acredite la disolución. 2, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos. 3, si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Ahí tenemos los 3 causas, los 3 requisitos para el matrimonio, para el contrayente que fue casado. Entonces, para privado, recitar esta parte. Ahora, le explico brevemente. El primero de ellos me dice, documento legal que acredite la disolución y subsistencia del matrimonio. Ahí le pudieran preguntar, ¿y cómo qué documento será ese? ¿Cómo qué documento será ese? Y entonces le quiero contar, pues la ley no le establece qué clase de documento, por eso le pusimos nota, ¿verdad? La ley no especifica qué documento legal presentar, por lo que pudiera ser la interpretación que sería suficiente la certificación de la sentencia de divorcio, aunque es idóneo el certificado de divorcio emitido por RENAP. Entonces, ojo, acá le quiero compartir el documento idóneo para acreditar, bueno, la ley, lo veremos en el reglamento del RENAP, en reglamentos de RENAP, para acreditar el estado civil se prueba con los certificados de RENAP, con el certificado de RENAP. Entonces, el documento idóneo sería el certificado de divorcio emitido por RENAP. Si solo le están preguntando, ¿cómo qué documento sería? Usted puede decir, licenciado, el certificado de divorcio del RENAP, inscrito del certificado de divorcio extendido por RENAP. Y ahí se queda. Hay algunos abogados que consideran que bastaría con la certificación de la sentencia de divorcio. Acuérdense que el divorcio lo resuelve un juez, ese juez a través de sentencia, y una copia certificada de esa sentencia pudiera ser, efectivamente, dicen ellos, es un documento legal en donde se acredita la disolución. Sí, para mí estaría aceptable, pero yo me fundo más en que el estado civil se prueba con los certificados del RENAP, así que recomendaría decir, ¿verdad? Sepa que hay algunos que pudieran expresar eso y algunos de ustedes se preguntarán ahorita, mire, Lick, ¿y la certificado de nacimiento no ahí consta la anotación? Pues sí, pudiera ser en ese orden de ideas. Mire, Lick, y en dado caso, pero acuérdese que lo que certifica el nacimiento es la inscripción del nacimiento. El documento que certifica que efectivamente está disuelto es un certificado de divorcio. Mire, Lick, me dirá usted, hay unas constancias de soltería. ¿Esa también no pudiera ser? Sí, pudieran resultar. La verdad que, a mi criterio, si fue divorciado, quisiera tener a la vista el certificado de divorcio. Por supuesto que en el certificado de nacimiento está la anotación. Si para usted eso es suficiente, como notario, pues usted evalúelo. Si para usted la constancia de soltería también hace ver que fue disuelto, porque si no, no estuviera una constancia de soltería. Pero ahí si usted lo considera a su sabiduría hacerlo, pues para mí pudieran ser opciones, porque si bien es cierto, son documentos legales que acredite la disolución. Ahora bien, para mí es certificado de divorcio o de la inscripción de la nulidad del matrimonio. Así que para mí, ahí quédese con esto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver esta parte ahí. Entonces, si le preguntan, cuando usted diga documento legal que acredita la disolución, ¿cómo qué documento? Mi recomendación, certificado de divorcio, licenciado. Y ahí se queda. Muy bien. Si le preguntan otro, puede decir cualquiera de los otros mencionados. Veamos el segundo requisito. Si hubiese tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlo. Comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlo. En este caso, puede poner ejemplos en este artículo número 95, donde está donde le pusimos 2, puede ponerle ejemplos. Fiador, hipoteca, ganancias futuras del trabajo. Fiador, hipoteca, ganancias futuras del trabajo.
Fiador, hipoteca, ganancias futuras del trabajo. Fiador, hipoteca, ganancias futuras del trabajo. Muy bien, le explico un poco esto. La ley obliga que en este caso deba tenerse, si uno tiene hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentos. Recuérdese que garantizar la obligación de alimentos que con alguna de las garantías, por ejemplo, el fiador es alguien que garantiza que si no cumple él, yo voy a garantizar. La hipoteca, haga de cuenta que hay una prestación alimenticia, una obligación. Si no cumplo, yo garantizo con un inmueble y le quiero contar ganancias futuras. Algo importante que es bueno que usted sepa, que en los procesos de divorcio, como lo veremos oportunamente, en los procesos de divorcio, hay que garantizar las obligaciones. Y en este caso, si no se garantizan las obligaciones, en este caso, por ejemplo, de alimentos, si no se garantizan las obligaciones de alimentos, el juez no emite la sentencia de divorcio. Y una garantía muy común es la hipoteca, otra garantía muy común es el fiador, y la más común de todas es esta, de mi experiencia, la más común de todas, las ganancias futuras del trabajo. Así pone uno. Garantizo con las ganancias futuras que obtenga de mi trabajo que acredito con, y uno presenta un certificado de trabajo, ¿verdad? Entonces uno presenta el certificado de trabajo y dice, ah, sí, pues tiene trabajo, dice el juez, sí, pues sí. La pensión es concorde, ah, muy bien, sí. Ah, vaya, entonces garanticémosla con las ganancias futuras. Y entonces, en la sentencia de divorcio, creo que tengo una parte conducente a la mano. En la sentencia de divorcio, ¿cómo se llama esto? Así se hace constar. No lo tengo. Así se hace constar esta parte y entonces así queda en la sentencia de divorcio. Entonces la garantía para los temas del divorcio fueron las ganancias futuras o una hipoteca o un fiador. Inclusive, cuando usted va a casar a una persona que está divorciada, en su sentencia de divorcio usted puede leer que ya tiene garantizadas las obligaciones de alimentos en este orden de ideas. Pero para su privado, ¿qué le van a preguntar? Mire, compañero, ¿y cómo se puede garantizar? Usted escuetamente diga, licenciado, con un fiador, con una hipoteca, puede dejarlo ahí para no estar hablando de las ganancias futuras con un fiador o una hipoteca. Muy bien, ahí se queda. Y entonces, y ojo, ¿dónde consta el contrato de fianza? Ese lo vamos a ver en el libro quinto. El contrato de fianza puede constar en escritura pública o en documento privado. La hipoteca, por ser inmueble, va en escritura pública. Así que usted atención, porque lo que le quiero dar es lo técnico. Este es un examen técnico profesional y usted es un abogado y notario, de abogada y notaria técnica. ¿Dónde consta el fiador? El fiador va a constar ya sea en qué papel, en qué papel va a tener usted a la vista. El testimonio de la escritura pública. Si usted dice la escritura pública, uno buena onda se lo va a dejar pasar, pero uno yuca, ¿y qué? La escritura pública del notario, no. El testimonio de la escritura pública donde conste un fiador o el documento privado con firma legalizada donde conste el fiador, o bien el testimonio de escritura pública de donde consta la hipoteca. Ese es el documento que usted va a tener a la vista, ¿verdad? Ahora le cuento que el tema de las ganancias futuras, sí, normalmente se acredita con la constancia de trabajo como tal. Para no ponerse la larga en su privado, ¿qué va a hacer? Recite el código. Requisito es, si tuviera hijos, deberá comprobar estar garantizada el alimentos. Si le preguntan cómo se garantiza, licenciado, puede ser con un fiador, con una hipoteca. Si le preguntan qué papel, licenciado, el testimonio de la escritura pública donde conste la fianza o el documento privado, y la hipoteca, el testimonio de escritura pública donde conste la hipoteca. Ahí queda. Y es bueno que usted sepa, esto es para su cultura, porque esto se da mucho en la práctica, que la persona en su sentencia de divorcio haya garantizado con ganancias futuras. Yo haría constar esa circunstancia para cumplimiento de este requisito. Para privado, ya le repetí un par de veces cómo lo maneja. Y el siguiente requisito es, si tuviera bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Y, ojo, si haga de cuenta, imagínense que yo me divorcio y con mi esposa dijimos, ¿sabes qué? El bien dejemos el nombre del nene.
Así que el bien está a nombre del nene, está a nombre de mi hijo. El bien está a nombre de mi hijo. Entonces, nos queremos casar con otra persona. Nosotros tenemos bajo nuestra patria, tenemos bienes de menores bajo nuestra administración, en nuestra calidad de padres en ejercicio de la patria potestad. Así que deberemos de presentar un inventario. El inventario consiste en un acta notarial donde consta el bien y el valor del bien como tal, y no se lo voy a dar en detalle, pero este debe ser judicial. En la ley, en el Código Procesal Civil y Mercantil, debe ser judicial. Jamás he escuchado que alguien pregunte en esto, pero quisiera menos que lo tuviera usted en cuenta, que así todo este rigorismo es el que establece allí. Si quiere, solo hágale una relación donde dice inventario respectivo a los artículos, inventario respectivo, al artículo 556 del Código Procesal Civil y Mercantil. 556 del Código Procesal Civil y Mercantil. 556 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para privado, usted se queda así, ¿verdad, compañero? Hábleme del matrimonio con contrayente que fue casado. Claro, licenciado. Matrimonio con contrayente que fue casado se tiene que tener a la vista el documento legal que acredite la disolución del matrimonio. Si tuviera hijos, deberá garantizar los alimentos. Si tuviera bajo su administración bienes de menores, deberá prestar inventario. Vaya, compañero, continuemos y ahí está, ¿verdad? Entonces, ese sería el tema como tal. Acá nos hacen unas preguntas bastante interesantes, casi en el mismo sentido, nuestro amigo Roberto y Augusto. Roberto nos dice, en el matrimonio especial, el contrayente que hubiese sido casado entra el viudo, y nuestro amigo Augusto Chen nos dice, este artículo aplica a personas vivas y qué pasa si es por muerte de alguno de ellos. Se cumpliría con lo mismo que establece este artículo. Como lo pueden ver, como la ley se interpreta conforme a su texto en el sentido propio de sus palabras y conforme a su contexto, en ese orden de ideas el artículo 95 está regulado para que el contrayente que hubiese sido casado, en ese orden de ideas el viudo, fue una persona que estuvo casado. Tendría que cumplir, 1, documento legal que acredite la disolución. Bastará el certificado de función del otro contrayente. 2, si hubiera tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos, ¿verdad? En el caso que tenga esa obligación. Aquí con esto pasa algo importante. Probablemente no haya una garantía en este tema, no será necesario cumplir esta circunstancia, ¿verdad? Porque no hay otro que ejerza la patria potestad de los menores. Y 3, si tuviera bienes de menores bajo su administración, presentará inventario, pudiera ser esta otra obligación como tal. Ya le cuento que es bien complejo el poder a una persona viuda exigirle todo este tema, sobre todo el inventario, pero en ese orden de ideas explicado, interpretando la ley de dicha manera, pues así fuera. Aunque sí está regulado específica, muy propiamente para las personas que fueron divorciadas, ¿verdad? Gladys nos dice, en el acta de matrimonio es necesario que se describan todos estos documentos que acredite la disolución del matrimonio anterior, el comprobante donde está garantizada la obligación de alimentos, el documento que garantiza alimentario. Le comento, Gladys, sí y no, ¿verdad? Sí, en el sentido de que yo haría constar que he cumplido con cada uno de los requisitos del artículo 95 del Código Civil. Yo hice constar que cumplí con los requisitos del 95. Pero qué feo decir en la celebración del matrimonio, ¿verdad? Tengo a la vista el certificado de divorcio de la señora tal y tal y tal. A su vez, se garantiza la obligación de alimentos en la cantidad de tal con tal garantía. Y entonces, si usted quiere en su estilo de redacción describirlos, los puede escribir. Si no, al menos para mí sí sería algo importante el hacer constar que cumplió con los requisitos que establece el artículo 95. ¿Qué sabe la gente que dice el artículo 95? Ese sería el tema, ¿verdad? Muy bien.
Muy bien, aquí nos hace un comentario. Una persona me contaba que en algunas iglesias católicas de aquí cobran por inscribir en el libro de la iglesia el matrimonio, pero al divorciarse deben pagar alrededor de 10,000 quetzales o estar divorciados legalmente, pero no por iglesia católica, no es inválido. Ojo, Anaí, recuerde que allí las normas de la iglesia católica tienen sus propios reglamentos, sus propias normativas. No en todos los casos procede lo que le llaman la nulidad del matrimonio y demás cuestiones. Entonces, lo que le puedo comentar en esto es que no aplican las normas del Código Civil para las regulaciones eclesiásticas, ¿verdad? Para eso hay abogados, hay tribunales eclesiásticos y hay todos que se dedican a eso. Conozco personas que han llevado estos trámites, pero sí, está fuera de nuestro alcance en el curso y aplicarían esas normas específicas y solo en los requisitos legales, pues aplicarían nuestras normas del Código Civil. Muy bien. Con contrayente que fue casado, cheque. Cualquier cosa nos puede comentar. Muy bien. Ahora vamos a irnos en el orden del material y nos vamos a ir al matrimonio en artículo de muerte. El matrimonio en artículo de muerte significa o hace alusión a aquel matrimonio en donde hay una enfermedad grave que permite pensar considerablemente que pudiera fallecer alguno de los contrayentes. En ese orden de ideas, acompáñeme al artículo 105. 105. Subraye conmigo matrimonio en artículo de muerte. Matrimonio en artículo de muerte. Subraye normal. En caso de enfermedad grave de uno o ambos contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio sin observarse las formalidades establecidas, siempre que no exista un impedimento ostensible y evidente que haga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. El funcionario deberá constituirse en el lugar y ahí dejémoslos como tal. Una parte relevante, y aprovecho esto, muchos de nosotros nos preguntamos qué es ostensible y le quiero comentar cómo se interpreta la ley. Usted busca el diccionario de la Real Academia Española, saque su ley de organismo judicial, y en la ley del organismo judicial, establece el idioma de la ley, artículo 11. Acompáñeme por favor al artículo 11. Vaya, el idioma es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. ¿Con qué palabras interpreta usted la ley? Con los del diccionario de la Real Academia Española, salvo que en la ley le hayan definido. Puede que en un artículo o puede que en la parte del contenido le hayan emitido la definición de una palabra. Ahí toma las palabras de la ley. Leo rapidito el segundo y tercer párrafo. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en sentido propio, a menos que aparezca expresamente que la han usado en sentido distinto. Así que, si usted quiere saber qué es ostensible, es claro manifiesto. Estamos ahí. Haga de cuenta que el señor está en coma. Por supuesto que es un impedimento claro que no puede manifestar su voluntad, ¿verdad? Bueno, ahora regresemos, pero de una vez ya le di cómo se interpreta la ley respecto a sus palabras. En el artículo 105 le van a preguntar, compañero, explíqueme el matrimonio por artículo de muerte. Claro, licenciado, este matrimonio procede en los casos que exista, para que grave, enfermedad grave de uno o ambos contrayentes. Primera cosa que tiene que decir, que este matrimonio procede cuando existe enfermedad grave de uno o ambos contrayentes. ¿Estamos? Siguiente. Puede ser autorizado, licenciado, sin observarse las formalidades establecidas. Puede ser autorizado sin observarse las formalidades establecidas. Para respuesta de privado, con eso se va, ¿verdad? Compañero, dígame cuáles son los, expliquen el matrimonio en artículo de muerte. Sí, licenciado, este matrimonio procede en el caso que exista enfermedad grave de uno o ambos contrayentes y puede llevarse a cabo, licenciado, sin observarse las formalidades establecidas.
Muy bien. Ahora todos nos estamos preguntando, ¿y cómo qué tipo de formalidades establecidas? ¿Verdad? Y recuérdense que las formalidades fueron todo lo que vimos en ese orden de ideas en el artículo número 93 y obligaciones previas, inmediatas y posteriores, ¿verdad? Las previas, sobre todo. En el 93 usted va a decir, ¿los puedo tomar juramentos? Sí, sí puedo. Puedo llevar a cabo nombres, edad, estado civil, vecindad, profesión, oficio, nacionalidad, nombres de los padres y los abuelos si lo supieren, ausencia de parentesco, no tener impedimento, régimen económico si no presentar escritura. Todo eso lo puedo hacer. Puedo en este caso leer los artículos, lo tengo que hacer, consentimiento expreso, todo. Se da cuenta, todo el contenido del acto lo puede hacer. ¿Qué tal vez no pudiera hacer? Uno, pedirle los DPIs, claro que lo debiera tener porque los tiene que identificar legalmente. Eso es una importante. Dos, vea el segundo, pedirle los certificados de nacimiento. Creería yo que este ya pudiera ser uno de los famosos formalidades establecidas. Que por cierto, eso en el año 63, diría yo, tenían excusa los notarios de aquel entonces. Nosotros en el año 2022, usted debe poder sacar certificados del RENAP en línea, así. Y una vez le digo, muchos de nosotros nos cuesta la computadora y nos cuesta este tema. Eso sí le digo yo, un notario que se respeta es razonable de un excelente notario como el que nosotros queremos, como nosotros queremos ser. Si algo nos une aquí es que queremos ser todos el mejor notario o notaria que podamos ser. Y yo creería que es razonable que todos nos pongamos como meta el dominar las tecnologías. Aunque nos cueste y todo, pues meternos. Me encanta que hay algunas personas que a mí me pasa, ¿verdad? Que cuando no se me queda rápido un procedimiento en la computadora, anoto. Y si para cada vez que tengan que sacar un certificado tengo que ver mi celular, una nota que tengo ahí, así, primero, meterse a tal página. Segundo, buscar la pestañita tal y tal. Tercero, meter tal y tal. No importa. Lo que no me permitiría es no poder utilizar las tecnologías, al menos las necesarias. Así que mucho ánimo para todos con esto. Así que, segundo, para mí, hoy por hoy, usted la saca en cualquier momento del RENAP y todo, y ahí ya cumplió con ese requisito. Pero para mí esta sí sería una formalidad establecida, el certificado de nacimiento. Tercero, la constancia de sanidad. Obviamente, este sería una formalidad establecida, ¿verdad? Así que prácticamente se vuelve como muy rigorista el tema y las capitulaciones matrimoniales también sería una formalidad establecida. Así que en conclusión, cumplir con todos los requisitos del acta y tenerlos legalmente identificados serían, como nuestra interpretación, la parte que debiera de cumplirse. Usted no va a llegar a este detalle en privado, ¿verdad? Yo, por si le preguntaran, usted vea cómo manejamos esto, y no quiero que se aprenda la respuesta. Quiero que más o menos vea los razonamientos para que usted los modele y cuando le pongan un caso así, mire, compañero, y si uno de ellos no puede firmar, pero sí puede asentar porque se le quitaron las manos y no puede firmar. Licenciado, pues yo creería que pudiera poner la impresión digital de su dedo de un... ¿Me entiende? Usted vea al alcance de lo que pudiera tener en este orden de días. Para privado, compañero, expliquen el matrimonio por artículo de muerte. Claro, licenciado, este procede para enfermedad grave de uno o ambos contrayentes y puede llevarse a cabo las formalidades establecidas. ¿Y como qué formalidades? Licenciado, como por ejemplo exigir la constancia de sanidad, las capitulaciones matrimoniales. Bueno, continuemos. Seguro va a quedar así, ¿verdad? Y entonces, obviamente, en este orden de ideas, así procedería esta circunstancia, ¿verdad? Aquí le quiero comentar un paréntesis de la práctica. Inclusive, a mí me lo dieron en el contexto de privados. Hay algunas personas que son del criterio que debiera pedirse certificado médico. Y entonces hay algunos que le dicen, no, mira, ahí tenés que agregar certificado médico. Y entonces les digo, para privado, yo lo diría. No, ¿sabe por qué? Porque me van a preguntar, ¿y fundamento legal que le tenés que pedir certificado médico de la enfermedad grave? Y ojo, hasta es contradictorio. La ley me dice, sin observar formalidades, y yo le estoy, digámoslo para que cause impacto, zampando una formalidad más que no está en la ley. Aquí me dice sin formalidades, que es lo especial, y yo le estoy poniendo otra. Eso carece un poquito de sentido respecto a la ley. Pero aquí es donde valoramos la experiencia de los notarios que nos llevan años. Le pregunto,
¿Y cómo usted como notario sabe que hay enfermedad grave? ¿Acaso usted es un facultativo que tiene conocimientos técnicos médicos para determinar si existe o no existe enfermedad grave? Entonces, ¿por qué va a aplicar esta ley usted si no sabe, no le consta fehacientemente que hay enfermedad grave? ¿Y si le están haciendo un show? Ah, ¿verdad? Es ahí donde ya, como notarios, ya no solo es lo que la ley dice, es el alcance que tenemos que tener como juristas, como estudiantes, como estudiosos del derecho. En ese orden de ideas yo valoro mucho porque si a mí me están preguntando, me están pidiendo intervenir en estas condiciones, pues yo razonablemente sí pediría un certificado médico o al menos hablar con el médico y decirle, bueno, doctor, muy bien, me da su nombre, número de colegiado y podemos ir a traer el certificado médico, asegurarnos que la enfermedad es grave en este orden de ideas. Calidad con eso, ¿verdad? Bueno, entonces, no lo diga, pero sépalo que para algunos, certificado médico. Para algunos, certificado médico. Y ya le repetí un par de veces que para privado, recite la ley. Recite la ley. Muy bien, en este orden de ideas voy a aprovechar a responder la pregunta de nuestra amiga Gladys, que nos preguntaba, licenciado, en el acta de matrimonio, si uno de los contrayentes tiene hijos menores de edad, ¿se escriben las certificaciones de los menores de edad o no es necesario? Yo les pediría a todos que respondiéramos en mente esta pregunta. Si uno de los contrayentes tiene hijos, ¿es necesario poner su certificado dentro del acta? De cuenta que le preguntan eso en privados. Piénselo usted. Forme un criterio, yo le voy a dar ahorita la respuesta, pero lo que quiero es fomentar esas posibles cuestiones, curvas que nos sacan en el privado y que usted fomente cómo respondería como abogado y abogada, que ya es un abogado y una abogada. Y la respuesta sería que no es necesario en virtud que la ley no regula ese requisito. No es necesario en virtud que la ley no regula ese requisito. Si es para privado, yo ahí me quedaría, ¿verdad? Ahora bien, si es la práctica, si como notario lo considera pertinente, necesario por alguna circunstancia, si está de más, no hay problema. Si está de menos, ahí sí hay un problema. Y como no es un requisito que se exija para el matrimonio, vamos a ver qué pasa para la unión de hecho. Para la unión de hecho es distinto, pero para el matrimonio no es necesario, así que esa sería la respuesta como tal. Muy bien. Ya llevamos 2 matrimonios especiales. Ahora acompáñeme al artículo 96. Al artículo 96. Contrayente extranjero. Contrayente extranjero. Contrayente extranjero. Subraya. El contrayente que fuera extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de estado. Previamente a la celebración del matrimonio, se publicarán edictos en el diario oficial. Subraya el plazo más adelante por el término de 15 días. Siga subrayando, emplazando a denunciar a quienes sepan de algún impedimento legal. Siguiente párrafo, si el matrimonio no fuera celebrado, subraya el plazo, dentro de 6 meses, subraya normal de publicados los edictos, estos perderán su efecto legal. Estos perderán su efecto legal. Bueno, acompáñeme entonces a analizar este artículo. Acompáñeme a analizar. El contrayente que fuera extranjero o guatemalteco naturalizado. Ojo con esto. Si alguien se casa con contrayente extranjero, ¿estamos? O guatemalteco naturalizado. ¿Por qué? Porque todo guatemalteco naturalizado fue extranjero. Todo, bueno, nació, sí, fue extranjero, digámoslo así. Hoy por hoy diríamos que es guatemalteco naturalizado, pero fue extranjero. Así que este matrimonio con contrayente extranjero no solo procede con gente extranjera, también con guatemaltecos naturalizados. Primera conciencia que era necesario que tuviéramos. No ponga nada. Deberá comprobar en forma fehaciente. Póngale 1, identidad. Póngale 1, identidad.
Póngale 2, libertad de Estado. Siga leyendo conmigo. Previamente a la celebración del matrimonio, póngale 3, se publicarán edictos. Póngale 3, se publicarán edictos. Y ojo, ya con ustedes ya habíamos analizado la ley de avisos electrónicos. De igual manera voy a aprovechar a hacer un breve repaso de la ley de avisos electrónicos con este tema. Ley de avisos electrónicos. Se la mando para que hasta usted la tenga a la mano. De la ley de avisos electrónicos, quisiera que usted recordara algunos puntos relevantes de la ley de avisos electrónicos. Ojo con esto. La ley de avisos electrónicos es la que vino a modificar todo el tema del régimen jurídico relativo a las publicaciones. Así que si usted quiere saber qué pasó con las publicaciones como tal, vamos a analizar ahorita la ley de avisos electrónicos como un paréntesis, Usted si la quiere abrir, la puede abrir ahí, tal vez le carga más rápido que a mí su chat. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien, ley de avisos electrónicos, ahí está, hay que llevarla. Esta en algún momento estuvo suspendida su vigencia, eso ya se resolvió y está vigente, ¿oyó? Está vigente. Bueno. ¿Qué dice la ley de avisos electrónicos? Primero, que se creó el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Si usted quiere ver cuál es el portal electrónico del Diario de Centroamérica, puede poner aquí, ¿ve? Diario oficial, Diario de Centroamérica, hoy. O edición legal hoy. Y le va a aparecer siempre acá esto. En edición legal, usted le pone clic ahí y ahí está, mire. Con ustedes, el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Vamos a esperar que cargue un poquito. Ahí está, mire. Pero esa onda es, ¿cómo se llama esto? Es lo que se publicó en el diario oficial. Es lo mismo. Sí, cargan lo que siguen imprimiendo y entregando a todos, ¿verdad? Se carga electrónicamente, ¿verdad? Y ese es el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Así que, es más, si quiere tener el link ahí, lo cambian, o sea, este es el link. Ahí está el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Ahora bien, entonces primero es importante que usted sepa, existe el portal electrónico del Diario de Centroamérica. ¿Qué pasó con las publicaciones? ¿Qué pasó con las publicaciones? Bueno, así que le voy a dar una parte de la práctica que le va a ayudar. El artículo 2 nos dice que se van a emitir certificaciones. Yo le quiero comentar, cuando usted hace ¿cómo se llama esto? Un edicto, para publicar un edicto en el diario oficial, usted tiene que llegar en una USB y en un disco, y aparte impreso con firma y sello del notario, lo que va a publicar. Y eso le van a cobrar en base a lo largo que sea lo que va a publicar. Entonces le van a calcular cuánto es y entonces usted tiene que pagar. Tiene que llevarlo en digital, en formato PDF y en disco o en USB, ¿verdad? Y aparte en una hoja firmado y sellado en original. Lo deja, lo paga, lo presenta y ojo, le van a dar una subconstancia. Incluso esa constancia dice certificación, pero esa no es la certificación. Usted en sus expedientes tiene que tener la publicación física del diario oficial, la prensa, si lo quiere ver, publicación física del diario oficial para su expediente, o si no, tiene que ir a traer una certificación a la Dirección General de la Tipografía Nacional, la Dirección General del Diario de Centroamérica, a la Dirección General del Diario de Centroamérica, ahí tiene que ir a obtener una certificación, paga por la certificación y ellos, la parte que le interesa a usted, se la certifica. Entonces no es la que le dan como constancia, que a pesar que dice certificación, no es esa, es una que usted tiene que ir a tramitar. Para que sepa, ahí estamos. Este es el artículo que nos interesa para el privado. A partir de la creación del portal electrónico del Diario de Centroamérica, se suprime de la obligación en cualquier ley, reglamento o disposición que ordene una publicación en el diario oficial, Diario de Centroamérica o diario de mayor circulación. En este orden de ideas, ojo, se suprime cualquier expresión que diga diario oficial,
diario de Centroamérica o diario de mayor circulación. Haga eso. En el 96, tache diario oficial y otro de mayor circulación. Suprímalo por este artículo. Ponga una linita así, donde diga diario oficial y en otro de mayor circulación. La que sustituirá por la obligación de publicar en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Yo le pongo, solo voy a abrir mi pizarrón, denme un segunditín. Yo le pongo, porque no me cabe ahí, es más, pudiera poner usted, yo en este caso le tengo portal electrónico Diario CA, pero yo le llamo ahora, esto así le llamo yo, PEDCA le llamo ahora yo, el PEDCA. Portal electrónico del Diario de Centroamérica. Póngale ese. Portal electrónico del Diario de Centroamérica. Portal electrónico del Diario de Centroamérica. Portal electrónico del Diario de Centroamérica. Le comento. Aquí ya van a ver las excepciones. Ahorita le voy a ir a leer las excepciones. Solo antes le comento. No fueron modificadas la cantidad de veces que se publica, pero sigue esta lógica que le voy a contar. Si antes, por ejemplo, en los sucesorios, se publica 3 veces en el diario oficial. Usted suprimió diario oficial y sustituyó por portal electrónico del Diario de Centroamérica. Así que publica 3 veces en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. En el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Calidad con eso, 3 veces en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Si usted tenía que publicar 3 veces en el diario oficial y 3 en otro de mayor circulación, usted suprimió donde decía diario oficial y otro de mayor circulación. Por ende, es ilógico que tenga que publicar 3 veces en el portal electrónico y 3 veces en el portal electrónico. No. Si en aquellos casos donde había que publicar 3 veces en el diario oficial y 3 en otro de mayor circulación, hoy por hoy solo se publican 3 veces en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. ¿Calidad? Vaya. Y en este orden de ideas, ahí después voy a ver cómo quedó el 96. Ese lo voy a ver cómo quedó el 96. Pero le voy a explicar de una vez esto. Y aquí, usted solito y solita, cada vez que vea diario oficial, hace este ejercicio. Si dicen 3 publicaciones, usted ya sabe que son 3 publicaciones en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Si dice 3 y 3, ya sabe que solo van a ser 3 publicaciones en el Diario de Centroamérica. Si dice ya este ejercicio usted lo hace solo. ¿En qué leyes no los va a hacer? ¿En qué leyes no lo va a hacer? Esta ley no aplica. Le enfoco para que pueda ver aquí. No aplica en leyes calificadas como constitucionales. Ley de amparo, ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, ley electoral y de partidos políticos, ley de orden público y ley de emisión de pensamiento, no aplica. Leyes que requieren mayorías específicas para ser aprobadas. Por ejemplo, las leyes que crean entidades descentralizadas y autónomas, como fuera la ley del RENAP, la ley de la SAT, esas requirieron una mayoría específica para ser aprobada. Necesitan 2/3 partes para ser aprobada. Por lo tanto, ahí a ellas tampoco aplicaría, porque estas deberán seguir sus respectivos procedimientos para ser modificadas. Así que son 2 excepciones. Tampoco los mecanismos de publicación que establece el 343 del Código de Comercio. Usted ya sabe que existe un medio de comunicación electrónica que puso el registro mercantil, tampoco aplicaría. Ni tampoco va a aplicar, aquí abajo le digo, vea esto, los demás registros que por ley cuentan con medio de comunicación electrónica propio. Hay unos registros que ya cuentan con medios de comunicación electrónica propio. Por ejemplo, en la ley de insolvencia creó un nuevo registro y creó su nuevo medio de comunicación. Tampoco aplicaría a esos registros que tienen un propio medio de comunicación. Y tampoco aplica el BORPI, el famoso BORPI en la ley de propiedad intelectual que lo establecerá también. No aplica para temas de propiedad intelectual. Así que usted ya sabe que en toda ley que no sea constitucional,
que no sea esas que requieren 2/3 partes, como la que crearon entidades descentralizadas y autónomas, no registro mercantil, aquellos registros que tengan propio medio de comunicación oficial, como el registro mercantil, el registro que crea la ley de insolvencia, el registro de propiedad intelectual, tampoco aplicaría. Por lo tanto, en el Código Civil, en el Código de Trabajo, en todos los demás códigos, leyes y disposiciones, usted hace esta sustitución, ¿verdad? Ese es lo relativo a las publicaciones. Ahora analicemos juntos usted y yo, el 96. Y ojo, en el 96 donde le pusimos 3, dice, se publicarán edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Si usted se da cuenta, en el 96 no le dice cantidad de edictos, Y le comparto que cuando no estaba vigente la ley de avisos electrónicos, se publicaba un edicto en el diario oficial y un edicto en el de mayor circulación. Y también tiene una interpretación lógica, porque si sería más de uno, diría 2, diría 3, diría lo que fuera. Pero solo dice edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Así que la interpretación es que se debe mandar a publicar un edicto ya solo en el portal electrónico de Diario de Centroamérica, porque en el de mayor circulación ya no es necesario. La interpretación legal así debiera ser. Un edicto en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Y ahora me tengo que rasgar las vestiduras, porque los del Diario de Centroamérica hicieron un comunicado que para los efectos de este artículo exigen 3 publicaciones y que uno tiene que publicarlo 3 veces. Aquí es donde, ¿y por qué me rasgo las vestiduras? ¿Cómo en un comunicado de una dependencia puede modificar el contenido de un artículo del Código Civil? ¿Y por qué se lo cuento? 1, para que lo sepa. 2, para su práctica. 3, por si en el privado le dan este cuestionamiento. 4, por si usted un día va a ser autoridad, que no vaya a cometer algún tipo de circunstancia, o asesor de autoridades, no vaya a cometer este tipo de circunstancias. Atenta contra la legalidad, ¿verdad? Y mientras nadie alegue, pues todo va a seguirse haciendo, porque de plano van, todos quieren, a qué hora se ponen a alegar y mejor pagan de más y hacen todo, y ahí estaba. Como irán por ahí es donde debería el colegio de abogados, ¿verdad? Pero realmente lo que me interesa a mí es que sepa usted y enseñarle conforme a derecho, no porque la práctica se haga de esta circunstancia, ¿verdad? Si le contara algunas cuestiones que se dan en las ventanillas, que uno dice a la gran puchica, ¿cómo es esto? ¿Va? Por eso es que es bueno capacitarnos, porque nosotros mismos somos los de las ventanillas, ¿verdad? Y entonces es bueno tener este orden de ideas. Para no ponerse la larga, la interpretación legal y lo que yo recomiendo que responda para privados, porque así es, licenciado, contrayente que fue casado, contrayente extranjero, licenciado, deberá de comprobar de manera fehaciente su identidad y libertad de Estado y deberá, licenciado, presentar la publicación del edicto en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Ahí. Si le preguntan cuántas publicaciones, pues ahí, licenciado, la ley no regula claramente, pero tengo entendido que en la práctica se dan 3 publicaciones porque así lo requiere las autoridades del portal electrónico del Diario de Centroamérica. Eso pudiera ser, pero no lo diga si no se lo están preguntando. Creo que tengo a la mano el comunicado para que así usted se rasgue las vestiduras con todo y mi persona, ¿verdad? Déjeme ver, ojalá lo encuentre de una manera relativamente rápida. Vamos a ver. Ay. Vamos a ver. Deme 2 minutos. Aquí está, ¿eh? Ya vio que tenerme paciencia tuvo su beneficio. Muy bien. Y entonces, ahí está, mire. A partir del 1 de agosto, en cumplimiento, dice, miren, estos. ¿De dónde se sacaron el número? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 10?
¿Por qué no 25? ¿Por qué no 2? ¿Por qué 3? ¿De dónde sacaron ese número? Pero, bueno, ya se lo comparto ahí. Muy bien. Y ahora, usted en privado, usted diga eso, ¿verdad? Usted diga esa parte ahí. Ahora le quiero compartir que obviamente en el material, si usted me hace este favor, de una vez ajuste, porque esta parte todavía no había entrado en vigencia esa ley cuando imprimimos este material, así que ajuste. Donde dice, previamente, váyase a su material, previamente a la celebración del matrimonio se publicará edicto y tache todo lo demás. Emplazando a denunciarlo a quienes sepa de algún impedimento. Y si quiere, emplazando que sea un impedimento, solo es una publicación en el PEDCA. Se lo dejo para que lo pueda ver ahí. Tachó en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el término de 15 días. Y tachó diario oficial y otro de mayor circulación. Se lo dejo ahí para que lo pueda poner. Dejar un minutito más ahí. Ahí se lo dejo para que lo pueda ver. Muy bien. Excelente. Vaya. Todavía me falta este matrimonio. Compañero, expliquen el matrimonio en contrayente extranjero. Claro, licenciado. Deberá comprobarse fehacientemente su identidad y libertad de Estado. Deberá de mandarse a hacer la publicación en el portal electrónico del Diario de Centroamérica, emplazando a quien conozca de algún impedimento. Abajito del artículo número 96, usted va a poner lo siguiente. Póngale un requisito 4. Mujer guatemalteca con varón extranjero, capitulaciones matrimoniales. Mujer guatemalteca con varón extranjero, capitulaciones matrimoniales. Y una relación al artículo 118, numeral cuarto. 118, numeral cuarto del Código Civil. Póngala y ahorita se lo explico y le respondo qué pasa si fuera el varón, no la mujer, el guatemalteco. Vaya, le comento. No voy a ir a leer el 118 numeral cuarto porque lo vemos ahí. El 118 regula cuándo son obligatorias las capitulaciones matrimoniales. En el inciso número cuarto regula cuando la mujer es guatemalteca y el varón es extranjero, hay que otorgar capitulaciones matrimoniales de manera obligatoria. En ese orden de ideas, esa sería otra cosa que sí le recomendaría decir, licenciado, si la mujer fuera guatemalteca y el varón fuera extranjero, deberán otorgarse capitulaciones matrimoniales. Todos se preguntan qué sería si fuera al revés, si el varón fuera guatemalteco y la mujer extranjera,
Pues mi respuesta es, la ley no regula obligación de otorgar capitulaciones matrimoniales si fuera al revés. Si es así, pues ahí data. Lig, y eso no es discriminatorio, igualdad y todo. Recuérdense que nuestro código es del 63, pero lo que está regulado en la ley es eso, ¿verdad? Buenísimo. Y entonces, su respuesta fácil, ahí se queda. Su respuesta fácil es, ¿explica el matrimonio de extranjero? Claro, licenciado. Deberán comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de Estado. Deberá mandarse a publicar un edicto en el portal electrónico del Diario de Centroamérica, emplazando a denunciar a quienes tengan algún impedimento. Este sí. Licenciado, si la mujer fuera guatemalteca y el varón extranjero, deberán de otorgar capitulaciones matrimoniales obligatorias. Ahí se queda. Ahora bien, aquí es donde ya viene la parte particular. ¿Cómo se comprueba la identidad y libertad de Estado? ¿Cómo se comprueba la identidad y libertad de Estado? Primero, ¿cómo se identifica un extranjero? Con el pasaporte. Así que usted le va a tener que pedir el pasaporte. Si fuera guatemalteco naturalizado, ya tiene DPI. Así que mejor ni lo diga. Diga pasaporte, pero le quiero contar que el guatemalteco naturalizado ya tiene DPI. Bueno, con el pasaporte, 1. La identidad y libertad de Estado. Recuerde que usted necesita saber sobre el origen de la persona. Necesita tener el certificado de nacimiento. Así que, por supuesto, que va a necesitar el certificado de nacimiento del extranjero y cómo acredita la libertad de Estado. Con un documento que acredite la libertad de Estado emitido por su país de origen. Una constancia de soltería. Así que si usted le preguntaran, ¿cómo se identifica, qué papel les va a pedir para acreditar la identidad y libertad de Estado? Licenciado, tendría que pedirles pasaporte, 1, certificado de nacimiento y constancia de soltería, emitidos por la autoridad que corresponda del país de origen del extranjero, debidamente apostillado o con pases de ley. ¿Por qué? Porque el registro civil del país de origen de esa persona, imaginémonos que fuera Perú, en el Perú el registro civil se llama RENIEC, entonces el RENAP del extranjero, diga usted, como el RENAP, solo que de ese país, en el caso de Perú es el RENIEC, tendría que pedir el certificado de nacimiento del RENIEC con la constancia de soltería del RENIEC, es decir, el registro de ese extranjero, ¿verdad? Y por eso tenemos que decir autoridad que corresponda, porque tal vez en una autoridad son las municipalidades, en otro país será el Ministerio de Gobernación o del Interior, como le llamen, mejor diga, emitidos por la autoridad que corresponda. Y ese es un documento extranjero, así que para verlo que surta efectos aquí en Guatemala, tengo que tener o con la respectiva apostilla o con pases de ley, según sea parte en el convenio de que suprime la obligación de la legalización de los documentos públicos extranjeros. Esto de la protocolación, esto de los pases de ley y todo lo va a ver con la licenciada Cintia, no conmigo. Así que ahorita solo necesito que usted ponga una anotación. En el inciso primero, le voy a enfocar para que así usted sepa. Póngale, por favor, en este donde dice de forma fehaciente su identidad y libertad de Estado. Puede ponerle un pie de página arriba donde tiene espacio, donde usted quiera. Va a poner pasaporte más certificado de nacimiento y constancia de soltería emitidos por autoridad respectiva de país de origen. Le voy a poner muchas palabras para que así lo tenga claro. De extranjero con pases de ley o apostilla. Ahí le dejo para que le dejo. Certificado de nacimiento y constancia de soltería emitidas por autoridad respectiva del país de origen de extranjero con pases de ley o apostilla.
Obviamente el pasaporte no tiene que cumplir ese rigorismo, pero esto sí. Por eso se lo puse a la par, aparte, ¿va? Vamos a dejar unos segunditos más. Unos segunditos más para que así lo pueda usted ver. Buenísimo. Entonces le comento. Bueno, atención. Ahora sí, ya terminamos, ¿verdad? Compañero, ¿y cómo acredita? Con esta documentación, ¿verdad? Así que ya se dio cuenta la técnica, ¿verdad? Y la técnica es recite el código, no se meta clavos, ¿verdad? Pero si le repreguntan, usted ya tiene todos los elementos, ¿verdad? A través de Lo importante es que sabe cómo hacerlo en la práctica. Y así como lo hemos narrado, así se hace en la práctica. Muy bien. En este caso voy a responder unas preguntas que se acumularon por acá. Vivian nos dice, ¿se puede poner la constancia que mandan en el correo electrónico o solo la publicación? Así que solo la publicación. Ya le cuento, Vivian, o es el pedazo de papel que usted compró en el diario oficial o es una certificación que usted fue a sacar después de publicado en el diario oficial. Esos son los únicos documentos que le aceptan. Anaí nos dice, solo para conocimientos en la práctica tengo entendido que cobran por línea. ¿Usted tiene conocimiento de cuánto se gasta aproximadamente por las 3 publicaciones? Recuerde que dependerá de cuántas palabras ponga el notario. Si el notario quiere poner todo en letras y entre paréntesis en números y todo, y va ocupando, va ocupando, va ocupando. Así que dependerá, como usted bien lo dice, por espacio. Son por bloques de texto que tiene una cantidad específica de caracteres, así que depende de cuánto ocupe. Con respecto a las publicaciones en el portal del Diario Oficial, es inconstitucional y debería sancionarse. En este orden de ideas, sin perjuicio de argumentar sobre el contenido como tal, sí le puedo contar que la inconstitucionalidad que planteó el Diario de la Hora y toda esa parte ya fue resuelta, fue declarada sin lugar, la norma está vigente. Marvin nos dice, no me quedó claro el plazo de los 15 días en el portal electrónico, está vigente. Claro, esto es importante que lo que me dice Mario. El chiste del plazo de los 15 días es, usted manda a publicar y dice, se va a casar Juanito Pérez salvadoreño y lo manda a publicar. Tiene que esperar 15 días después de que lo publicó, 15 días, 15 días, 15 días. Y después de los 15 días ya puede celebrar el matrimonio. Muy importante. Los 15 días es para que si alguien conozca un impedimento, lo haga ver. Y aquí ahora explico el plazo de los 6 meses, que ese no lo había explicado. Desde que esta publicación tiene un efecto de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Usted puede celebrar el matrimonio dentro de los 6 meses, una vez pasados los 15 días, dentro de los 6 meses de la publicación. Lo puede celebrar. Si se pasa de los 6 meses, tiene que volver a hacer publicación. Así que espero haya quedado claro por ahí, amigo Marvin. Carol, me confundí con las publicaciones en los edicos en el PEDCA. ¿Es 1 o 3?
respecto al matrimonio con extranjero. La interpretación de la ley es una. ¿Por qué? Fundamento legal de eso es que ahí no dice cuántas, o sea, no dice un número específico, se entenderá que es una. Y así se manejó siempre, una y una, por lo tanto quedaría una. Así que es una. Estos del Diario de Centroamérica, en un comunicado que les compartí, mandan a hacer 3. Así que por ley debiera ser una. En la práctica son 3. Perdón que se lo tengan que explicar así, pero es mejor explicarles algo no legal o no explicarles el tema práctico. Así que espero que con esta nueva aclaración, Carol, haya quedado claro. Ángelus me pregunta, Lic, si el extranjero cumplió su mayoría de edad en Guatemala, ¿aún así debe solicitar la constancia de soltería en su país de origen? Por supuesto, ya que la ley no establece ninguna excepción. Gladys nos pregunta, licenciado, disculpe, si el contrayente es guatemalteco de origen y reside y tiene nacionalidad de Estados Unidos, al momento de contraer matrimonio con una guatemalteca se deben hacer las publicaciones. Como usted lo dice al principio de su caso, si es guatemalteco de origen, no es extranjero. Así que no aplica esta norma para guatemaltecos de origen. Armon Misa nos pregunta, ¿se puede alegar el principio de unidad de contexto por esta disposición? No, en virtud que no es una obligación notarial. O sea, no es una obligación meramente notarial en este orden de ideas. En ese sentido, no es un derecho y obligación que regula el Código Notariado o vinculado al Código Notariado. No creería yo que fuera una violación al principio de unidad de contexto. Ana nos pregunta, ¿qué es la apostilla? Solo para que más o menos sepan, cuando un documento va a ir a surtir efectos en otro país, se puede hacer una apostilla, que es un certificado que acredita que las firmas son originales. Por ejemplo, esta es la apostilla. Esta es la apostilla, miren. Entonces, este documento, esta apostilla, acredita la autenticidad de, en este caso, unos antecedentes penales. Miren, ahí están los antecedentes penales. Aquí le autenticaron la firma de los antecedentes penales y ya se apostilló. Este documento está listo para utilizarse en el extranjero en el caso de ser necesario. Eso lo van a ver en detalle con la licenciada Cintia, ¿verdad? Muy bien, así que matrimonio con contrayente extranjero, cheque. Y ahora ya solo nos queda un matrimonio especial y obviamente vamos a ver el matrimonio por poder y el matrimonio celebrado en el extranjero, pero vamos a ver un matrimonio que es el matrimonio de militares. Acompáñenme por favor todos al artículo 107, al artículo 107. 107. Militares. Subraye normal. Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña o en plaza sitiada podrán contraer matrimonio ante el jefe de la cuerpo o de la plaza, siempre que no tengan impedimento, subraye como plazo después. Dentro de 15 días, subraye por favor, determinada la campaña o levantado el sitio, determinada la campaña o levantado el sitio, subraye normal, se enviará el acta original, del matrimonio al registro civil. Sencillo. Compañero, explíqueme el matrimonio militar. Recite la ley. Licenciado, el matrimonio militar tiene caso cuando un militar, ojo con esto, cuando un militar se halla en campaña o en plaza sitiada. Cuando un militar se halla en campaña o plaza sitiada. Esa es la primera parte de su respuesta. Licenciado, la segunda parte de su respuesta. Va a poder contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo de la plaza. Ahorita voy a explicar todos los detalles. Ante el jefe del cuerpo de la plaza. Tercero, una vez terminada la campaña, se manda el acta original al registro civil. 3 cosas. Explíqueme el matrimonio militar. Claro, licenciado, este tiene lugar para militares que se hallen en campaña o en plaza sitiada. Podrán contraer matrimonio entre el jefe del cuerpo de la plaza. 15 días después de terminada la campaña, levantada el sitio,
acta original ante el registro civil. Ahora les explico el contenido de detalle. Acá nos dice primero el matrimonio de los militares y demás individuos pertenecientes al ejército. La cocinera, el capellán, la enfermera y todos esos, ¿verdad? Que se hallen en campaña o en plaza sitiada. Campaña es equivalente a decir como un tipo de misión especial, ¿verdad? Plaza sitiada es como un tipo de destacamento. Haga de cuenta que yo ahorita mandamos a una plaza sitiada a Belice, en frontera, y están en la pura esquina del país de la República, en una esquina ahí, una plaza sitiada de Belice. Y les da la gana de contraer matrimonio a dos miembros del ejército como tal. Ahí ese sería un tema de eso. Entonces, plaza sitiada es un tipo de destacamento. Con eso respondemos a Vivian. Muy bien. Y entonces, ahora lo especial es que se hace ante el jefe del cuerpo, ante el jefe de esa campaña, ese cuerpo que mandaron, o el que esté en jerarquía superior de la plaza sitiada, ¿verdad? O de la plaza. Siempre que no tenga ningún impedimento y el acta original es la que se envía al matrimonio. Obviamente, acá le quiero contar, este es un artículo del año 63 y obviamente los militares tienen sus propias normas, hay un código militar, hay unas normas militares para épocas después del conflicto, han emitido ciertas particularidades, pero no se va a meter a clavos en su privado. En su privado hable del matrimonio militar, licenciado, los militares que se hayan en campaña o en plaza sitiada podrán contraer matrimonio licenciado ante el jefe del cuerpo y de la plaza. Para su inscripción deberán remitir el acta original en 15 días al registro civil, ¿verdad? Muy bien, y en ese orden de ideas, con eso terminaríamos el tema de matrimonios especiales. Si le preguntan matrimonios especiales, pues allí lo terminaría usted. Ahora, si le preguntan, mire compañero, pero ahí le hace falta otras clases de matrimonio como tal, acompáñeme al artículo 85. Artículo 85. Artículo 85. Artículo 85. Matrimonio por poder. Matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial. El mandato debe ser especial. Siga subrayando. Expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse matrimonio y contener declaración jurada acerca de cuestiones que menciona el artículo 93. Vaya. Donde dice debe ser especial, encierren un círculo. Donde dice debe ser especial, encierren un círculo y hágale una relación en su código, una relación al artículo 1692 del Código Civil. 1692 del Código Civil. Y les comento, ¿puede una persona contraer matrimonio ejerciendo un mandato, verdad? Haga de cuenta que yo me voy a ir, yo trabajo en los Estados Unidos y en dado caso yo me quiero casar con mi esposa, pero entonces ya no me da tiempo a arreglar el tema de boda y todo del matrimonio civil. Le voy a dejar un mandato a mi hermano y que mi hermano se case con la que va a ser mi esposa y yo me voy, pues él puede contraer matrimonio en mi nombre, en este caso, y el tipo de mandato, como lo acabamos de ver, es un mandato especial. No voy a ir a leer el 1692 porque oportunamente estudiaremos ese artículo, pero el mandato debe ser un mandato especial. Ahora bien, una cosa importante. Este mandato no es un mandato como el machoteramente tenemos, ¿verdad? Porque nos dice que tiene que tener declaración, identificación de la persona con la que me va a casar, tiene que poner todos los datos de mi esposa o la que va a ser mi esposa y contener declaración jurada de todo lo que dice el artículo 93. Así que ya le cuento que ese tendría que ser una especificación especial, dijo aquel. Pero lo que le van a preguntar en privado, ¿se puede hacer matrimonio por poder? Sí, licenciado, ¿qué tipo de mandato? Si quiere, puede ponerle ahí mandato especial con representación. Mandato especial con representación.
Licenciado, sería un mandato especial con representación. Buenísimo, buenísimo. Vaya. Hay una pregunta que han hecho en privado y alguien me la acaba de realimentar no hace mucho. Y me dice, mire, compañero, pueden llegar dos hombres a su oficina y requerir que usted celebre el matrimonio. Y entonces uno dice, primero, cuando le hagan casos como ese, usted piense muy bien todo, porque obviamente cuando usted le haga un caso raro, probablemente hay una pregunta capciosa detrás, como en este caso que le estoy planteando. Pueden llegar dos hombres a la oficina y pedir que le celebre matrimonio. Y usted... Y entonces lo que normalmente todo diría, no licenciado, porque el matrimonio es de un hombre y una mujer. Y entonces lo que él le va a decir, llevándoselas de chistoso, va a decir, ¿y si estuviera en ejercicio un mandato de una mujer, uno de ellos? Tal vez llega el varón y el otro varón llega en representación de una mujer, colega. Entonces, ¿puede o no puede? ¿Me entiende? Se las quiere llevar de chistosón. Entonces, en ese orden de ideas, usted la respuesta que sea integral, ¿verdad? Licenciado, en este orden de ideas, en principio no se pudiera en el sentido de que el matrimonio es una institución social en donde un hombre y una mujer se unen legalmente. No obstante, si alguno de ellos tal vez llegaría en calidad de mandatario de una mujer, pues pudiera llevarse a cabo en ese orden de ideas. ¿Me entiende? Para que así le arruinó el chiste en ese orden y así ya lo tiene usted en cuenta. Entonces, matrimonio por poder, cheque. Y el último es matrimonio celebrado fuera de la República, artículo 86. Matrimonio celebrado fuera de la República, artículo número 86. Vaya. Subraye conmigo. El matrimonio celebrado fuera de la República, fuera del territorio nacional, en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirá todos sus efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que termina este código. En este caso, el matrimonio celebrado fuera de la República es válido. ¿Qué quiere decir esto? Que si un matrimonio hecho en Colombia, hecho en Estados Unidos, en Costa Rica, en cualquier lugar del mundo, ese matrimonio va a ser válido aquí en Guatemala. Ese matrimonio va a ser válido aquí en Guatemala. Y la respuesta es sí, licenciado, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos del país y que no haya un impedimento que establezca aquí en Guatemala. Así que sí es válido si la gente se casó en Colombia, Costa Rica, cualquier país, ese matrimonio es válido en Guatemala. Entonces usted ahí se queda, ahí quédese con eso y ahí, solo sí, licenciado, es válido. Yo le voy a explicar ahora detalles sobre este tipo de matrimonio. Primero, todos sabemos que en otros países es válido el matrimonio en personas del mismo sexo. Le pregunto, si están casados en Boston, imaginémonos ahí, ese matrimonio, ¿será que pueden venir los dos varones o las dos mujeres a inscribir ese matrimonio en Guatemala? A todas luces no, porque nuestra legislación no permite eso, así que eso no se puede. Primera cuestión. Si nuestra legislación no es posible, pues obviamente no va a poder hacerlo. Fundamento legal, aquí donde dice impedimento absoluto, ¿verdad? Vaya. Segunda cuestión. ¿Cómo se hace en la práctica este matrimonio? Este matrimonio, usted, atención con esto, vea esta lógica, yo lo quiero llevar ahí a cabo como notario y notaria que ya somos, ¿verdad? Entonces le quiero comentar, este es un matrimonio que debe inscribirse en el RENAP, por supuesto, como todos los matrimonios. Para que surta efectos acá, debe estar inscrito en RENAP. Entonces, atención, ¿cómo inscribe usted un matrimonio extranjero, verdad? O inclusive cualquier acto del RENAP, metido cualquier acto que tenga que inscribirse en RENAP, ¿cómo lo inscribe acá en Guatemala? Y esto es, por supuesto, que serían documentos provenientes del extranjero. Esto lo va a ver en detalle con la licenciada Cintia también.
pero aprovechando que tengo un poquito de tiempo, voy a explicárselos de una vez. Así que acompáñenme por favor al artículo 37. No voy a subrayar nada, todo lo voy a leer y contárselo, porque lo va a volver a ver con la liga Cintia. Así que acompáñenme al 37. De la LOJ, 37 de la LOJ. Para que sean admisibles, lea conmigo, solo lea conmigo. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, atención, todo documento que viene del extranjero o viene con la apostilla o viene con los pasos de ley. Hay un convenio de los países que aceptan la apostilla. Si viene de estos países, viene con apostilla. Si no viene de esos países, tiene que cumplir los pasos de ley. Eso lo va a ver usted con la licenciada, ¿verdad? Entonces, uno, tiene que venir debidamente apostillado. Segundo párrafo. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado o en la República. De no haberlo, para determinado idioma, deben ser traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de firmas. Segunda cuestión. Tienen que venir con pases de ley o apostilla. Si vienen en un idioma extranjero, tienen que ser traducidos. Y tenemos dos opciones para traducción. O es un traductor jurado o son dos personas que hablen ambos idiomas bajo juramento con firma legalizada. O es un traductor jurado o son dos personas que hablen ambos idiomas quienes harán la traducción del documento bajo juramento con firma legalizada. Segundo párrafo. Entonces, ojo, todo documento extranjero, por ejemplo, los que ya vimos, estos dos que ya vimos para el matrimonio, la constancia de soltería y el certificado de nacimiento, cuando ustedes se los traigan a la vista, tienen que cumplir esto. Primer párrafo, apostillado o pases de ley. Segundo párrafo, traducidos. Ahora le quiero contar. Respecto, pongan atención con esto, respecto al matrimonio de contrayente extranjero, usted tiene que tener a la vista el certificado de nacimiento y la constancia de soltería. Pero esos, usted no los va a meter al RENAP. Usted lo que tiene que hacerlos es, los tiene a la vista como notario. Ah, sí, pues este chato sí está soltero. Y sí, sí es quien dice ser. Ah, vaya. Usted solo los necesita para hacer su acta. Y acuérdese que el matrimonio se inscribe con el aviso circunstanciado. Así que estos documentos no necesita presentarlos en RENAP. Son documentos que usted necesita tener a la vista, pero no se inscriben. ¿Qué hace con estos documentos? Lo agrega a sus atestados. Como usted tiene que protocolizar esa acta, protocoliza el acta y agrega a sus atestados estos documentos. Eso es lo que ocurre en el matrimonio extranjero, ¿oyó? Esos documentos que vinieron del extranjero, solo los tiene a la vista y los agrega a sus atestados. No se inscribe. Vaya, ese es, ya le expliqué la parte de los anteriores. Ahora, ¿qué pasa con este matrimonio? Con el que se celebró, el que está inscrito en otro lado. Usted tiene que traer una certificación de matrimonio debidamente legalizada y apostillada. Si estuviera en idioma extranjero, traducida. Y como esta sí se necesita inscribir, artículo 38. Como esta sí se necesita inscribir, artículo 38. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, atención con esto, así como los documentos que procede a inscribir en los registros públicos. Así como los documentos que proceden a inscribir en los registros públicos. Este matrimonio necesita inscribirlo en los registros públicos. Así que, siga subrayando, siga leyendo, deberán ser protocolizados ante notario. Así que para que usted inscriba un matrimonio que se celebró en el extranjero y que está inscrito en el extranjero, sencillo, trae el certificado debidamente apostillado con pases de ley, se traduce si fuera necesario y se protocoliza. Y ya el testimonio de su protocolación en original y duplicado es con que inscribe en RENAP. Eso es todo. ¿Ya se dio cuenta cómo es el tema técnico-jurídico? ¿Se da cuenta? Ahorita nos hemos estado manejando en temas técnico-jurídicos, así que si usted siente que esto es pesado, si no duele no sirve, ¿verdad?
Usted, esto es un entrenamiento, esto es difícil. Por eso requiere, aquí no debe verlo como un curso donde le damos todo y entonces usted no tiene que hacer mayores. No, nosotros le intentamos entrenar, pero usted tiene que estudiar, googlear, bien entender y todo, preguntarnos si fuera necesario. Pero bueno, así que este matrimonio que está inscrito en otro lado, ¿cómo se llama esto? El certificado debidamente apostillado con pases de ley, traducido, protocolizado y lo presenta en RENAP. Ahí estamos con esto. Y entonces, como me gusta meterme a clavos a mí y me gusta que no lo dejarlo con cuestiones que sé y tal vez le van a servir y le gustaría, le voy a contar. Atención, atención. Punto y seguido, pero ya es otro tema, pero es el mismo. Recuerde usted que el notario guatemalteco está autorizado para celebrar actos en el extranjero. Ya que tiene su loja a la mano, acompáñeme al artículo 43. Acompáñeme al artículo 43. Lo leo. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancia que le conste y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. Le quiero compartir como algo que no va a decir en su privado, pero lo va a saber, y es que usted como notario guatemalteco, haga de cuenta que yo lo llamo a usted y le digo, mire, compañera Gladys, viera que yo me quiero casar en Cancún. ¿Será que usted no me viene a autorizar el matrimonio mío en Cancún? Ojo, yo me voy a casar con mi esposa guatemalteca, con mi mujer guatemalteca, y el matrimonio va a ser inscrito en Guatemala, pero yo lo quiero celebrar fuera de la República, en Cancún. Entonces, usted como notaria, que está facultada para autorizar actos fuera de la República, nos va a casar allá a México, a Cancún. Hace su acta normal, se la trae, pero esa acta tiene que ser protocolizada y con como siempre, ¿verdad? Pero como para inscribirlo, aquí sí necesita protocolizar el acta y además enviar el aviso circunstanciado. Tiene que protocolizarla y agregar al RENAP eso porque todo acto que se inscribe, bueno, todo acto otorgado fuera de la República surte efectos hasta que se protocoliza. Lo que le quiero contar es que el notario guatemalteco, como puede cartular en el extranjero, por supuesto que también puede cartular actas notariales de matrimonio. Y hay mucha mara que se las lleva de, no son mentiras, que cumple su sueño de casarse en el extranjero y que en Costa Rica, que en Cancún, que en Miami, que en no sé qué. Calidad si se quiere casar a otro lado, va, con las playas ahí y todo. Y usted como notario guatemalteco puede ir a autorizarles el matrimonio. Calidad. ¿Por qué? Porque como notario puede cartular en el extranjero. Le cuento que ahorita voy a terminar ya esta parte. No sé si usted ha visto el podcast Entrenamiento Legal, que es una bendición que tengo de poder grabar todas las semanas. Subimos un tema en tema de derecho como tal. Y he hecho unas grabaciones justamente sobre documentos provenientes del extranjero porque son tan particulares. Así que por si usted los quiere escuchar en lo que usted ve toda esta parte con la licenciada Cintia, pues ahí ya le comparto. Está en Spotify y está en YouTube. Estos no sé si estarán en Spotify los primeros, pero seguro está en YouTube ahí. Creo que tengo otro respecto a estos temas. Y entonces, no, solo este sería, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, ya solo me quedo respondiendo preguntas y terminamos, que esto solo fue un bonus, ¿oyó? Esto fue un bonus. Si pudieran ser preguntas de privado, todo lo que le expliqué después del último matrimonio especial,
ya son preguntas yuquísimas, ya son más específicas, ¿verdad? Pero a mí me sirve para echarle peso y que usted se vaya entrenando con este tema. Gladys nos pregunta, conozco un caso de un notario que hace un año celebró el matrimonio y no hizo publicaciones de un salvadoreño con una guatemalteca. ¿Qué procedería en contra del notario? Habrá que analizar si cometió perjurio dentro del contenido, falsedad ideológica dentro del contenido del acta. Eso puede ser, porque da de cuenta que dijo que están cumplidos todos los requisitos en la ley cuando no lo estaban, cometió falsedad ideológica. Y segundo, la responsabilidad ante el Tribunal de Honor si fuera el caso. Roberto nos dice, un capitán de barco con bandera guatemalteca que navega en aguas internacionales puede celebrar matrimonio en alta mar. Desconozco la ley marítima en este caso, Roberto, así que te compartiría que no lo conocería en este orden de ideas. Está fuera de mi alcance y perdón que no te pueda resolver tu duda como tal. Marvin nos dice, el matrimonio celebrado fuera de la República puede ser autorizado por funcionario de aquel país o tiene que ser guatemalteco. Ha quedado respondida la pregunta, ¿verdad? Que tanto puede ser autorizado por un matrimonio de la autoridad e inscrito allá y te lo traes como un matrimonio celebrado en el extranjero, como tanto lo puedes analizar de la perspectiva del matrimonio celebrado por notario guatemalteco en el extranjero, que cumples con toda la norma de Guatemala y solo lo haces en la forma que recién he comentado. Sheila nos dice, ¿qué pasa si llega a la oficina una pareja de clientes que desea unirse en el matrimonio en Cancún? El acta debe ser protocolizada por otro notario, lo puede hacer uno mismo. Puede ser protocolizada por otro notario. Aquí sí no establece, puede ser protocolizada por otro notario y eso pasa muy común. Que allá otorguen un documento y aquí lo protocolice un notario, eso es muy común. Así que respondí a tu pregunta, Sheila. ¿Qué documentos tendría que pedirle el notario al contrayente extranjero para celebrar el matrimonio? Para hacer el resumen, fue lo que vimos, ¿verdad? Y en este caso te comento, Gladys, que sería su pasaporte, sería el certificado de nacimiento y circunstancia de soltería emitidos por su autoridad respectiva de su país de origen, debidamente apostillados o con pases de ley, y las publicaciones. Atención con esto. En un privado le dijeron al compañero falta y él va a quebrarse la cabeza, pero dije lo que está en la ley y lo fundamentó, sí, pero le falta, le dijeron. ¿Sabe qué quería escuchar el notario, el examinador? Los básicos, es decir, el DPI del otro contrayente, la constancia de soltería, los certificados de nacimiento del otro contrayente y las capitulaciones matrimoniales. Porque él le dijo, yo le pedí qué papeles le pediría a usted. No solo los vinculados al extranjero, sino en general. ¿Qué le pediría a usted como notario? Espero haberme dado a entender que en ese caso, en ese privado, no solo le pidieron los específicos, le dijeron, ¿usted qué documentos le pediría? Y el examinador, creo yo que razonablemente le dijo, yo no le dije solo los del extranjero, yo le dije todos. Yo siempre sugiero que si le preguntan de algo extranjero, responda lo más concreto. Y si le repreguntan, pues tenga estos alcances. Espero haber dado a entender con este tema. Nos pregunta Ingrid, en este tipo de matrimonios también puede inscribirse en forma consular el RENAP a través de los consulados en Guatemala en el exterior, si los contrayentes se encuentran en el exterior o en el MINEX si se encuentran en Guatemala. Creo que el comentario de Ingrid, más que pregunta, creo que es una afirmación, que también pueden inscribirse de manera consular en RENAP, si se encuentran en el exterior y en el MINEX o se encuentran en Guatemala. Creo que era más que pregunta, era comentario. Ingrid me comenta si es allí. Roberto nos dice, en el caso de no llenar los requisitos posteriores de la celebración del matrimonio, el notario no tiene responsabilidad en el sentido de daños y perjuicios. En el caso de no llenar los requisitos posteriores de la celebración del matrimonio, el notario no tiene responsabilidad en el sentido de daños y perjuicios al momento que uno de los cónyuges falleciera y por no haber cumplido los requisitos, el cónyuge supérstite no puede reclamar la herencia ni reclamar al patrono las prestaciones del difunto. Gracias, Lick. Roberto, en el caso que me planteas, lo que nos dice Roberto es que hubo un notario que nunca inscribió el matrimonio. Nunca lo inscribió. Y cuando en su caso buscaron en RENAP, nunca estaba inscrito, buscaron en el acta original, en su protocolo no estaba, y en este orden de ideas como tal. Claro que pudiera ser responsable de los daños y perjuicios, porque derivado a su omisión, pues provocó esto. Pero en el caso que tú planteas es un
un caso que nunca inscribió el matrimonio, ¿verdad? Nunca inscribió el matrimonio. En ese orden de ideas, así era. Y cabal Ingrid nos comenta, sí, licenciado, era un comentario, así que muchas gracias. Para que todos lo tengan bien claro, lo que nos decía nuestra amiga Ingrid era que el RENAP tiene oficinas consulares en el extranjero y también podía inscribirse de esa manera, y también a través del Ministerio de Relaciones Exteriores también pudiera inscribirse. Así que eso es muy interesante. Muchas gracias, Ingrid, por el aporte. Y entonces nos vamos a quedar ahí. Yo voy a pedir que me manden, tal vez Ana Virginia me manda su caso en mensaje personal, porque ya no me dio chance, como es evidente, como tal, y con mucho gusto lo atiendo cuando usted me plantee por ahí. Y en cuanto a ustedes, de verdad que me dio un gran gusto haber compartido el tema. Si se dio cuenta, son temas muy particulares cada uno de estos, y nos quedamos a la puerta de la sesión de estudio número 10, régimen económico del matrimonio. Así que me dio un gran gusto haber compartido. Espero que ustedes tengan esto listo ya solo para estudiarlo y repasarlo, estudiarlo y repasarlo, estudiarlo y repasarlo, como es mi objetivo, ¿verdad? Que sigan disfrutando de su jornada de aprendizaje. Nos miramos a la próxima.